Ahí está. Bueno, sean bienvenidos ustedes nuevamente a la tercera reunión o a la tercera clase correspondiente al curso de elaboración y presentación de ejercicio práctico supervisado, EPS, sección B, segundo semestre. Hoy estaremos abordando la temática del marco referencial o marco teórico. Algunos lo conocen propiamente como marco teórico, pero se puede utilizar cualquiera de las dos terminologías que vamos a trabajar como marco teórico o marco referencial. Algunas personas consideran que el marco teórico, o algunos lo consideramos, algunos de los asesores, cuando solicitamos este tipo de material para las personas que están haciendo EPS o tesis, les explicamos que esto es lo que les va a dar la base o la consistencia a su trabajo de investigación. Y con esto, pues el estudiante o el investigador, propiamente, está evitando caer en superficialidades o caer en arbitrariedades en su contenido. El proceso de investigación es algo innato dentro del ser humano, propiamente. El proceso de investigar ha venido desde los tiempos remotos, desde que el hombre propiamente, o el homínido propiamente, pasó de ese proceso de Homo habilis y se convirtió en Homo sapiens sapiens, pues inició precisamente eso de investigar, de interrogar, de preguntarse de por qué las cosas son así y por qué no deberían de ser de otra forma. Y si son de otra forma, ¿por qué no de otra forma? Y empezó a hacer una serie de interrogantes, una serie de características para poder aclarar o solucionar ciertos problemas que se daban en su acontecer o en aquellos tiempos, pues, problemas de sobrevivencia. Es decir, actualmente, pues, lo que nosotros hacemos en la universidad o dentro de nuestro trabajo, dentro de nuestra vida profesional, es propiamente el interrogarnos, el preguntarnos por qué ese problema se manifiesta de esa forma, cuáles son las causas, cuáles son los orígenes, cuáles son los efectos propiamente de ese problema que nosotros estamos investigando. Entonces nosotros el proceso de investigación lo vamos a entender como la acción orientada a encontrar la solución a un problema. En el caso de ustedes, propiamente, como EPCistas, pues van a tener que, ya explicaron en el capítulo anterior las causas y orígenes de ese efecto, pero ahora, ojo, por favor, ojo, en ese sentido, ustedes van a empezar a describir o van a tener que explicar con sus propias palabras, según su punto de vista profesional, según su punto de vista de la carrera que usted está estudiando, propiamente esos problemas y esas características que ustedes necesitan describir. Por eso se le llama marco referencial, porque van a referir propiamente al lector, en este caso al asesor, al encargado de metodología o a cualquier persona que lea su trabajo, ¿sí? ¿Cuáles son para ustedes esos puntos o esas causas de ese problema o de esos problemas que ustedes están presentando o que ustedes de alguna forma, en forma parcial o total, quieren solucionar a través de su EPS durante el tiempo que ustedes van a estar trabajando? La investigación propiamente lo vamos a entender también como la búsqueda o de alguna forma una actividad que nos va a causar a nosotros una especie como de reflexión, nos va a causar algún tipo de estrategia o algún tipo de método que nosotros necesitamos propiamente para desarrollar nuestro trabajo, que tenemos que ser ordenados en ese sentido. Tenemos que seguir una serie de procedimientos metodológicos dictaminados tanto por la facultad, determinados tanto por la institución donde estamos y principalmente por el asesor. Es que es aquí donde ya empezamos propiamente a ver esa química, esa unión que tengamos con el asesor. Bueno, recuérdense, hay dos tipos de asesores. Aquel asesor que sencillamente lo conocemos ese día. Hola, buenas tardes, mi nombre es Juanito Pérez, mucho gusto en conocerlo, lo felicito porque está haciendo su EPS y ahí nos vemos en el examen final. O aquel asesor que propiamente lo va a estar acompañando, que lo va a estar guiando, que va a ser una especie como de coach, una especie como de tutor hacia usted. Ya ahí dependerá propiamente, entre comillas, la suerte que usted tenga para tratar con ese tipo de personas, él o ella propiamente. Partiendo de esa base, pues nosotros, a través de nuestros mismos conocimientos que hemos adquirido,
a través de nuestra misma experiencia y nuestra misma lógica, pues vamos a tener que utilizar un método. Este método va a ser un conjunto de principios generales que nos va a establecer las bases para nuestra investigación. Usted ya la está trayendo en base a ese diagnóstico que elaboró en el capítulo anterior, pero ahora necesita fundamentarlo, necesita explicarlo, necesita dar esa base teórica, esas palabras claves propiamente, y explicar en algún momento esas técnicas o instrumentos que usted pueda utilizar en su EPS, que le van a servir de base para desarrollar propiamente lo que nosotros vamos a estar viendo la otra semana, que sería ese plan de acción. Ese método que usted vaya a utilizar, pues va a ser de alguna forma un método que va conformado por una secuencia lógica de actividades. Es lo que nosotros conocemos como el método científico, prueba y error, en ese sentido, en el cual nosotros vamos a tratar de procurar descubrir ciertas características o cierta explicación racional del fenómeno o del problema o de los problemas que nosotros estamos estudiando. Y lo vamos a abordar de diferentes elementos. Esos métodos que usted puede utilizar, además del método científico, podría utilizar el método deductivo, que usted ya sabe que parte de datos generales aceptados como válidos para llegar a una conclusión, o el método inductivo, que parte de lo particular a lo general, o el método de análisis, que consiste en ir descomponiendo las diferentes partes de un todo para llegar propiamente a las características de ese problema o de ese fenómeno. Esto es lo que usted va a estar trabajando propiamente casi en su EPS. Y está el método de síntesis, en el cual usted va a hacer una reunión, o va a consistir propiamente en unir diferentes elementos dispersos dentro de un todo, propiamente, para poder explicar ese fenómeno o para de alguna forma poder detallar o poder de alguna forma presentar las características que tiene. El marco teórico o marco referencial, cualquiera de los dos términos se puede utilizar. La mayoría lo conocen como marco teórico, pero en términos de metodología, el nombre correcto es marco referencial, que es en estilo. En ese proceso, algunas personas cometen ciertos errores, ciertos procedimientos a la hora de elaborarlo. Uno de los errores más comunes que hacen los estudiantes a la hora de hacer su marco teórico o marco referencial es hacerlo tipo diccionario o tipo glosario, en el cual presentan una palabra, lo hacen tipo enciclopedia, donde ponen, por ejemplo, Guatemala, palabra femenina, lugar de bosques, así sencillamente, y luego se van con departamento, y luego se van con municipio, así, y lo hacen tipo glosario, y ese marco teórico, 2, 3 páginas le sale propiamente. Eso no es el marco teórico. El marco teórico es donde usted va a utilizar cierta terminología, ciertas palabras, cierta descripción del grupo de trabajo, cierta explicación del lugar donde usted lo está haciendo propiamente y ese procedimiento de su trabajo de campo que usted tiene planeado que va a realizar durante esos 3, 6 o 9 o 10 meses que va a estar haciendo durante su trabajo de EPS. Les recuerdo, y eso siempre se los digo a los de tesis y se los recargo a ustedes, pero ustedes tienen una ventaja a comparación de tesis, las famosas pruebas piloto. Recuérdense, se los decía la semana pasada, cuando estaban haciendo el diagnóstico, necesitan visitar, necesitan conocer el lugar propiamente, necesitan empaparse, necesitan volverse especialistas en el fenómeno o en el problema o problemas que usted está investigando. Y a través de esas visitas, a través de esas reuniones que ustedes puedan tener con los consejos o los gobiernos locales, con las autoridades locales, con el sacerdote, con el pastor, con los líderes, con los padres de familia, con cualquier persona, previamente usted se va informando o va conociendo a mayor detalle las características de esa comunidad o las características de ese grupo. Porque las personas que vamos a leer su EPS no los conocemos propiamente. En este caso, pues, aquí empezaría a manejarse una especie como de mini monografía, pues, en ese sentido, para la descripción de ese detalle. Existe una regla básica para la hora de desarrollar el marco referencial o el marco teórico. Esta regla nos indica lo siguiente: el 99.99% de este trabajo tiene que ser con sus palabras, o sea, tiene que ser parafraseado, interpretado propiamente. Esto es lo que mirábamos en el curso de tesis con lo que se conoce como los famosos antecedentes del problema, donde usted empieza a explicar
usted empieza a detallar propiamente esas características. Y el 1% que le hace falta para llegar a ese 100 es propiamente donde usted en algún momento va a hacer la citación o va a ser propiamente el aspecto de incluir, permítame un momento, donde va a incluir propiamente algún tipo de material de apoyo, en este caso los estilos de referencia o las citaciones. Les repito, 99% tienen que ser con sus propias palabras y ese 1% tiene que ser propiamente la citación de algún autor, alguna frase, alguna palabra, alguna línea, algún párrafo que usted necesita citar de ese autor o de esos autores propiamente. Otra característica que tiene el marco teórico es que propiamente usted tiene que proponer un nuevo conocimiento, proponer leyes, proponer teorías. Y eso es lo que nosotros vamos a empezar ahorita para poder describir eso. Vamos a ver qué vamos a entender nosotros por teoría. La palabra teoría tiene su origen de la palabra griega theorium, que significa observar. Y eso es lo que usted está haciendo propiamente, observando ese fenómeno, observando esas características, observando propiamente esos elementos que usted le llama la atención y dentro de esos elementos que van a ir vinculados a ese diagnóstico, porque usted encontró algo ahí, encontró problemas. Es cierto, cuando usted hizo el diagnóstico, usted buscó la asesoría o buscó propiamente la cooperación de las personas dentro de la comunidad, no tanto del asesor, porque el asesor no va a ir a visitar la comunidad, es usted. Pero en esta fase sí ya iniciamos a trabajar con él, probablemente con el asesor. Pero en el capítulo anterior usted estaba trabajando con esas autoridades que mencionábamos, esas personas que le ayudaban propiamente a ver la factibilidad y la viabilidad de su trabajo. Entonces ahora usted, a través de esa observación, pues va a tratar de visualizarnos a nosotros propiamente esa propuesta que usted quiere hacer. En términos modernos, el marco teórico se va a entender ahora como un sistema lógico, propiamente, donde usted, a través de una explicación racional y metodológica, va a proponer una posible solución parcial o total a ese problema o a esos problemas que usted está investigando y que supuestamente una de sus metas y uno de sus objetivos es pues que a través de su EPS usted pueda solucionar ese problema o dejar el punto de inicio para que dentro de la misma comunidad o dentro de la misma institución se pueda solucionar ese problema, pues de alguna forma. Entonces, el marco teórico es propiamente eso, donde usted va a presentar esas teorías. Es donde a algunos asesores no les gusta propiamente. Algunos asesores se asustan cuando el estudiante, en este caso el de prelicenciatura, como serían ustedes, se anime a hacer eso, de proponer esa teoría económica, esa teoría sociológica, esa teoría psicológica, esa teoría antropológica, no sé, de la carrera que ustedes estén estudiando. Y dicen, ¿cómo es posible que un estudiante de licenciatura se anime a hacer eso? Claro que sí, porque usted es el experto, usted es el conocedor propiamente. En algún momento, cuando usted está revisando su marco teórico, pues ha leído teorías de otros autores, ha leído teorías de otros investigadores, pero ellos lo han hecho a nivel macro. Usted tiene una diferenciación o tiene una particularidad. Está describiendo el problema a nivel micro, propiamente, dentro del lugar. Y esa es la ventaja que usted tiene en comparación a esas otras personas que han hecho otro tipo de investigación. Entonces, el marco teórico o marco referencial, como usted le quiere llamar, repito, cualquiera de los dos nombres es correcto, no hay ningún problema, pero la mayoría lo conocen propiamente como marco teórico. Entonces, a través de ese marco teórico, usted de alguna forma, y conociendo esa teoría, pues va a tener que empezar a dar algún tipo de descripción. Usted hizo el diagnóstico, pero ahora explíquenos, según su punto de vista, según su conocimiento, según su experiencia, según su sabiduría, cómo usted cree que ese problema ha tenido esas causas y esos orígenes. Esto es lo que vendría siendo contestar aquellas famosas preguntas, ¿por qué, cómo, cuándo, dónde y quiénes y cómo? Pues propiamente, donde usted va a describir o va a presentar, según su punto de vista, ese fenómeno o ese problema. Eso también usted requiere lectura, requiere información propiamente. Esto en la tesis vendría siendo los antecedentes del problema propiamente.
aquí también usted tiene que hacer eso, de alguna forma, citar algún tipo de material o utilizar algún tipo de material, libros, revistas, periódicos, páginas de internet, leyes propiamente, que le sirvan para la sustentación teórica de su propuesta o de su teoría que usted de alguna forma la va a presentar. Esa descripción requiere, propiamente a través de esa lectura, que usted antes organice su material, organice propiamente ese tipo de insumo que va a utilizar. Es lo que decíamos en tesis, cómo preparar la famosa biblioteca, en este caso, esa biblioteca física o esa biblioteca digital, pues en ese sentido. Usted ha recopilado la información y ahora la tiene que ordenar propiamente para que cuando usted está haciendo su marco teórico le sea más fácil. Yo se los decía tesis y se los digo ahora a ustedes. Esa biblioteca física o digital hay que crear propiamente lo que se conoce como una base de datos. Esa base de datos yo la puedo utilizar ya sea a través de Word, la puedo crear en Word, en Excel, en Access, o puedo bajar una aplicación a mi teléfono celular y ahí yo puedo ordenar el material por autor, por materia, por tipo de trabajo, por fecha de publicación, por el lugar donde se encuentra ese material, para que cuando yo tenga que elaborar mi marco teórico sepa en dónde está propiamente. Porque si yo puedo, de alguna forma, ahora con la computadora pues es más fácil, pues creo una carpeta en ese sentido y le pongo marco teórico, EPS, por ejemplo, y me meto a las bibliotecas. Vamos a meternos a la biblioteca César Playa de la Universidad de San Carlos de Guatemala, o a la biblioteca de su facultad, eso no importa. Eso. Y viene usted y empieza a descargar todos los libros que están en la biblioteca, de su centro de documentación o todos los libros que están en otra biblioteca. Y usted lo descarga. Sí, pero eso no tiene nada de difícil, no tiene nada de complicado. Hay que leerlo, hay que interpretarlo, hay que parafrasearlo. Y para eso nos sirve la base de datos, para saber qué tipo de material es el que yo necesito para hacer mi descripción del problema. Porque si yo estoy trabajando, por ejemplo, familia, yo me recuerdo que bajé un tema o un libro o un PDF que hablaba sobre los tipos de familia en Guatemala. Pero como nunca lo ordené, como nunca lo categoricé, como no quería esa base de datos, a saber en dónde está. Yo sé que está en una carpeta, pero recuerden que cuando ustedes bajan documentos de PDF, no vienen con el título. A veces vienen con numeración o vienen con una serie de otros códigos. Pues, y a algunas personas pues, no le cambian, solo sencillamente lo bajan y así lo dejan en ese sentido. Entonces, eso es lo que ocasiona es que usted pierda tiempo, pierda recursos. De aquí que lo encuentre, mejor me vuelvo a conectar a la biblioteca o voy al lugar donde supuestamente lo conseguí y vuelvo a sacar esas fotocopias o ese libro. Eso es pérdida de tiempo, pérdida de recursos en ese sentido. Entonces usted tiene que leer, tiene que analizar, tiene que interpretar propiamente con sus ideas, propiamente, con ese conocimiento que usted va a hacer de ese problema. Ya no lo describió allá, porque recuerde, el asesor, el encargado de metodología o cualquier persona que lea su EPS no conocen el lugar, no conocen el grupo, no conocen las características propias de la comunidad y usted no lo describió, nos hizo una mención, nos hizo referencia propiamente a ese problema, por eso marco referencial. Y a través de la lectura y a través del análisis, a través del parafraseo, usted está proponiéndonos a nosotros esa teoría, nos está proponiendo a nosotros esa posible solución. Porque eso, más adelante vamos a trabajar eso, la famosa hipótesis, pues en ese sentido, esa solución parcial o total que usted le vaya a dar a ese problema. Y usted deduce. Esa deducción es propiamente donde usted va a proponer esas leyes, esos axiomas, esas teorías propiamente sustentadas sobre su experiencia, sustentadas sobre su conocimiento. Errado o no, esa es otra historia. Como se dice, eso ya serían otros 20 pesos de la historia propiamente. Pero usted tiene que animarse, no tiene que tener temor. Porque algunos estudiantes dicen, es que yo no me animo a hacer propuesta porque va a estar mala. El asesor se va a reír de mí. El asesor no me la va a aceptar. Usted hágala. Es su EPS. Es su trabajo que usted está haciendo. La otra persona está para guiarle, para orientarle. La otra persona le va a decir, mire, señorita o mire, caballero, realmente esa propuesta o esa ley o esa teoría que usted está afirmando está interesante, pero yo les recomiendo, yo les sugiero que lo hagamos de otra forma, pues en ese sentido. O yo le sugiero o le propongo trabajar de esta otra forma, pues en ese sentido. Ya dependerá de usted si acepta o no
esas sugerencias. Recuerden, el asesor no es un capataz, el asesor no es un papá o una mamá que usted anda buscando. Hay algunas personas que le tienen miedo al asesor. No, hombre, no caigamos en eso, en ese sentido. El asesor está para orientarme y eso lo vamos a ver más adelante, pues en ese sentido. Entonces, a través de esa deducción, yo voy a poder proponer y voy a de alguna forma a dar ese nuevo conocimiento, que ese es el aporte que se tiene que hacer en EPS o en tesis, dar ese neoconocimiento, dar ese nuevo conocimiento como futuro profesional que es usted, porque usted lo está haciendo a nivel micro, está dentro de la comunidad, está dentro de la institución y usted conoce interioridades y conoce ciertos detalles que cualquier persona externa no las conoce. Entonces necesita usted deducir y necesita usted parafrasear propiamente, o sea, con sus palabras, esa propuesta o esas características que tiene. Entonces lo miraban y aquí se aplica lo mismo. Lamentablemente el estudiante, cuando tiene que hacer parafraseo, le da miedo, le da temor, porque dice, es que nunca me los han pedido así en la universidad. Los licenciados que yo he tenido nunca me ha pedido un trabajo así, propiamente. Y yo no sé cómo hacerlo propiamente, en ese sentido. Recuérdense, hay catedráticos en la universidad, todos los hemos tenido, de aquellos catedráticos dicen, trabajo de investigación, buscarme la historia de la independencia de Guatemala. Y uno le pregunta, ¿de dónde podemos sacar esa información? De donde sea usted, de libros, de tesis, de revistas, de internet, de donde sea. Con nuestras propias palabras, licenciado, no, hombre, solo cópienlo. Entonces, ¿qué sucede? Nos vamos mal acostumbrando a hacer ese proceso de copiar, pegar, imprimir, pues en ese sentido. O ahora, con esto de la educación virtual, pues copiar, pegar y transformarlo en un documento PDF. Pero no va al aporte de nosotros, no va a ese nuevo conocimiento, no va a esa interpretación. Entonces, ¿qué ocasiona que el estudiante se malacostumbre? Y si todavía le agregamos eso, que hay catedráticos que no leen los trabajos, que se van únicamente por la presentación física, uno dice, voy a entregar un buen trabajo, si esfuerza uno por hacer ese trabajo, en ese sentido, como decimos, bien encuadernadito, bien en su folder, a colores, como decimos en términos chapines, chilero, pues, como decimos así. Y viene el licenciado y solo le da una vista así, qué bonito, está interesante, mire, muy bonito, y ni lo lee, 20 sobre 20. Entonces uno dice la próxima vez, ¿para qué me voy a esforzar si él o ella no lo lee? Pues en ese sentido. O sencillamente en un próximo trabajo de investigación viene el mismo licenciado y dice, investigueme la revolución de 1871. Entonces vengo, agarro el mismo tema de la independencia de Guatemala y solo creo una carátula, solo creo una portada y le quito independencia de Guatemala y ahora le pongo revolución de 1871, porque sé que el licenciado no me lo va a leer. Entonces el otro se lo entrego 20 sobre 20. Entonces ahí voy haciendo yo mi punteo, ahí es donde nos vamos mal acostumbrando. Pero también hay otros licenciados, aquellos que sí lo leen, aquellos que uno dice, ¿cómo le hace? Pues dentro del salón hay 40, 50, 60 alumnos y a cada uno le lee ese tipo de material y nos detectan, mire, eso está bajado de internet, eso está plagiado o eso es una copia textual de tal trabajo en ese sentido. Entonces, no nos aceptan ese documento. Ese es el tipo de persona que nosotros necesitamos para hacer nuestro trabajo o nuestro EPS propiamente. Entonces, partiendo de esa base propiamente, teniendo en cuenta esas características, pues dentro del marco teórico, nosotros debemos de tomar las siguientes relaciones o los diferentes postulados para cómo trabajar. Primero, debemos de tener una concepción general del problema o de los problemas. Eso ya lo tenemos en el diagnóstico, pero ahora expliquemos según nuestras palabras. También debemos de dar referencia o debemos de explicar las características del lugar propiamente donde está surgiendo el problema. En este caso, la comunidad o el grupo de vecinos o la institución donde estemos trabajando o donde vayamos a trabajar. Esto es un largo proceso, es un largo camino propiamente. No crean que el marco teórico se hace de un día para otro. El marco teórico me puede llevar alrededor más o menos de 1, 2, 3 o 4 meses propiamente, haciéndolo despacio, haciéndolo tranquilo propiamente. Se los decía de tesis, se los digo a ustedes propiamente. Ustedes tienen otros compromisos, tienen otras actividades propiamente. Yo no sé cuánto tiempo ustedes le van a dar propiamente a empezar a trabajar ya su EPS. Recuerden que ustedes van a tener de alguna forma actividades académicas, religiosas, deportivas, sociales, de pareja, de X o de Y razón, pues. Y ustedes en algún momento pues necesitan recopilar esa información, necesitan sentarse a trabajar y necesitan parafrasear ese trabajo.
pues en ese sentido. Y usted podrá decir, le voy a dedicar a mi EPS a hacer mi marco teórico 1 hora o 2 horas al día o 2 horas a la semana. Yo no sé, eso ya es organización. Aquí las etapas del proceso administrativo que hemos visto en algún curso propiamente de administración de empresas, planeación y planificación y la elaboración de un cronograma también en ese sentido para poder organizar nuestro tiempo, para de alguna forma poder categorizar o poder de alguna forma ver si nuestros recursos están siendo productivos o no, pues en ese sentido. La mayoría, como les digo, utilizan propiamente libros o su línea de investigación va con libros o con tesis o tesinas o EPS. Está bien, pues eso no hay ningún problema, pero también algunos otros solo centran su trabajo en el sentido de revisiones a través de Internet. En este caso, se conectan a diferentes lugares y empiezan a descargar las páginas, pues en el sentido. El propósito del estudio que usted vaya a hacer o esa línea de investigación que usted va a trabajar tiene que estar fundamentada en un conocimiento científico, tiene que tener validez, que ese documento que usted esté revisando tenga propiamente un respaldo de una institución, en este caso podría ser la misma universidad o cualquier centro de investigación. Se les recomienda, y eso lo vamos a ver cuando terminemos la clase, se les recomienda el manejo de Google académico o Google escolar propiamente. O cualquier metabuscador científico que nos permita propiamente verificar que ese documento que estamos revisando es realmente un documento válido y un documento científico. La mayoría utilizan Google, pues en ese sentido, o MSN o cualquier otro navegador, pues en ese sentido. Y ahí escriben ese tipo de problema o ese fenómeno que están investigando. Pero ustedes no tienen veracidad que ese documento, ese artículo, esa publicación realmente sea original o ese artículo de revisión que ustedes están haciendo sea una publicación propiamente con una validez científica. Yo puedo agarrar una tesis de cualquier lugar, le cambio el título y vengo y lo publico en Internet. Y le pongo una tesis de postdoctorado. Dice que esto es una tesis de postdoctorado, entonces es una tesis válida, pues no verificamos. Con Google Académico sí nos permite hacer ese tipo de verificación y eso lo vamos a ver más adelante. También les recomiendo el uso de diferentes apartados que se encuentran dentro de la biblioteca. En este caso, por ejemplo, la biblioteca de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Las 14 universidades de Guatemala tienen una buena base propiamente dentro de sus páginas de Internet, en ese sentido, en la página de biblioteca. Pero cuando terminemos la clase, yo les voy a enseñar cómo utilizar propiamente la página de la biblioteca, porque la mayoría solo utilizan el catálogo electrónico. Ese catálogo donde se ha subido el material digital para poder consultar y hacer de alguna forma esa revisión a través de un documento PDF, pero a veces trae muchos errores ese catálogo. Yo les voy a enseñar ahí otro tipo de procedimientos que les puede servir propiamente para hacer su marco teórico o para poder complementar su EPS que ustedes están haciendo. Otra característica que va a llevar propiamente el marco teórico es la propuesta de alguna forma, la interpretación de conceptos, categorías, leyes o postulados que van relacionados propiamente con su trabajo de campo o con su proyecto que usted está haciendo. El propósito de este apartado dentro del marco teórico es que usted plantee desde el punto de vista personal. Usted va a hacer ahora una especie como de ensayo, pero es ensayo académico. ¿Se recuerdan en la primera clase? Vimos lo que era un ensayo. El ensayo propiamente es cuando usted da su punto de vista, pero no necesita revisar libros, no necesita revisar ningún tipo de material. Entonces, ese marco teórico, esa propuesta, ese ensayo que usted va a hacer es realmente la explicación de todo lo que usted vaya a trabajar. Y es aquí donde usted se va a dar cuenta realmente cuánto sabe o cuánto no sabe de su carrera, pues en ese sentido. Y se lo decía en la sección número 2. Cuando ya estamos haciendo nuestro EPS, ahí nos damos cuenta que necesitamos aprender o modernizarnos o actualizarnos, pues en ese sentido, utilizando un eslogan de una radio aquí en Guatemala: el que no está informado está aislado. Igual aquí se aplica: el que no lee, el que no se actualiza, pues de alguna forma conduce que su propuesta o su teoría o su EPS esté errada, pues en ese sentido. Entonces, el marco teórico va a cumplir en sí 3 funciones. La primera función del marco teórico es propiamente ser la base o
sustentación propiamente que va a identificar nuestras fuentes de consulta. En este caso, las 3 fuentes que nosotros vayamos a trabajar. Fuentes primarias, que serían en este caso libros, revistas, periódicos, tesinas o cualquier documento o trabajo académico. Las fuentes secundarias es lo que muchas personas muy poco lo trabajan, pero es en este caso que usted busque algún tipo de apoyo por parte de personas, ya sea de su facultad o personas de otras unidades académicas que le orienten propiamente a hacer su trabajo. Es aquí donde entraría ya propiamente el asesor, pero recuerde que hay asesores que no hacen eso. Hay asesores que, hola, buenas tardes, mucho gusto y nos vemos en el examen final. Nos tiraron al mar y no sabemos, y ellos no saben si nosotros sabemos nadar. Y uno ahí, con tal de no ahogarse, pues tiene que ver cómo sale de ahí, pues en ese sentido. Hay aquellos malos asesores que no nos orientan, que no nos guían. O a veces resulta que el EPSista ya está trabajando su EPS, ya está en la empresa, ya está haciendo su marco teórico, hasta ya está haciendo su informe final y hasta ahí le nombran. En algunas unidades académicas, pues ese asesor nos lo nombran 6, 7 meses después de que empezamos nuestro EPS. Se vuelve muy burocrático, pues en ese sentido. Lo ideal es que usted escogiera a una persona y a veces esa persona pues no tiene vocación, no tiene ese deseo propiamente de transmitir los conocimientos o la sabiduría que él tiene o las experiencias. Por eso es que usted debe de buscar otras personas que le orienten, otras personas que le aconsejen. Con esa reunión, ya sea virtual o presencial o por teléfono o por señales de humo, pero no importa, pues usted tiene algún tipo de comunicación con esas personas, ellos le van a decir, mira, hacerlo de esta forma, yo te recomiendo, yo tengo la experiencia o yo te aconsejo hacerlo. Supuestamente, los que ya nos graduamos, pues sabemos hacer marcos teóricos, pues supuestamente, pues en ese sentido. Y está la tercera fuente, las fuentes terciarias. Esto muy poco también lo trabajan los estudiantes, que es en este caso las revisiones de programas de estudio. Recuerde, un buen catedrático, lo primero que hace el primer día de clases es entregarle su programa de estudio. En ese programa de estudio está la forma de metodológica o la forma como él va a trabajar, el contenido propiamente del curso, la forma de evaluación y la bibliografía que de alguna forma nos pueda servir a nosotros para entender mejor ese curso. Entonces nosotros debemos de conseguir esos programas de estudio. Los trabajos de investigación que le han dejado en esos cursos. Lo decía en tesis, y se lo aplico ahora a ustedes propiamente. Imaginemos que ustedes son 10 semestres y que en cada semestre usted ha llevado 5 cursos propiamente. Entonces estamos hablando de una cantidad más o menos de 50 cursos a lo largo de los 5 años de la carrera, pues en ese sentido. Puede ser más, puede ser menos, pues en ese sentido. Entonces usted necesita pues de tener en este caso pues sus 50 programas. A pesar de que hayan cursos, este curso no me gusta, este curso nunca me apasionó, pero lo necesita pues, en sentido. Sus cuadernos de apuntes propiamente, porque eso a usted le va a permitir poder ampliar o poder describir el problema desde el punto de vista teórico, que fue lo que el licenciado le enseñó a lo largo de ese curso. Bien o mal, esa es otra historia. Pues, en sentido. Entonces, esa sería la segunda función, ampliar esa información, describirla según el punto de vista teórico, pero usted tiene que ir a hacer esa praxis, esa teoría, aplicarlo a la práctica, pues en ese sentido. Y esa vendría siendo ya la tercera función, facilitar la información. Y eso es lo que les decía, que muy pocas personas utilizan esto. Revise sus trabajos de investigación, revise cuadernos de otros compañeros propiamente. Tal vez usted en sus cuadernos de apuntes, pues solo pone las ideas centrales o hace especie como de mapas conceptuales y usted lo entiende, pues eso, y eso es válido, pues cada quien tiene sus hábitos de estudio, pues en ese sentido. Pero hay otras personas que cuando usted ve los cuadernos, como que fueran grabadoras propiamente, tienen todo lo que el licenciado decía y uno dice, ¿cómo lo hiciste? Pues lo que pasa es que yo tengo esa retención, pues. Entonces usted con autorización pues pida esos cuadernos pues, propiamente, esos apuntes que sus compañeros tienen, eso le va a servir para poder facilitarle la investigación, porque tal vez a usted se le pasó por alto algunos detalles que el licenciado decía y que necesita ahora aplicarlos a su marco teórico o que necesita aplicarlos a su trabajo de EPS. Entonces, utilice esos cuadernos, utilice esos trabajos de investigaciones de otros grupos, cuando han habido esas exposiciones, ese material que usted ha recopilado y lo va a quedar a través de la base de datos que hablábamos al inicio y usted tiene ese material propiamente, tiene esa fundamentación que le va a permitir poder hacer bien su marco teórico o cualquier otro apartado que necesite, ya sea para su tesis
o para su EPS, pues en ese sentido. Entonces, esa sería la tercera función, el facilitar esa información, facilitar los datos que usted tiene, para que cuando usted tenga que elaborar su informe final o tenga que elaborar su marco teórico en el anteproyecto, propiamente, le sea más fácil la descripción, le sea más fácil la explicación y le sea más fácil el parafraseo, pues en ese sentido. Entonces, ya tomando en cuenta, o ya teniendo usted esos detalles, ya teniendo bien ordenada su biblioteca, ya teniendo bien catalogado esa base de datos física y electrónica que usted necesita, les recomiendo, por favor, reúnase con personas, pídale autorización a esas personas para grabarlos, porque a través de esas entrevistas, aunque sean de 5, 10, 15 minutos, pues ahí podemos aprender muchas cosas que nosotros necesitamos para hacer propiamente nuestro trabajo en ese sentido. Entonces, ¿cuáles son las partes que va a llevar propiamente el marco teórico o marco referencial? El marco teórico va a llevar 3 apartados. Pues, ahorita vamos a aprender nosotros a cómo elaborar propiamente cada uno de esas secciones o subsecciones dentro de este marco teórico. La primera se conoce como antecedentes. En este caso, usted tiene que revisar trabajos de otros autores, trabajos dentro de su misma facultad, propiamente parecidos a lo que usted está trabajando, en ese sentido, en su EPS. En la otra sección me decían, sí, pero a veces mi tema es distinto o es un tema novedoso, pues en ese sentido, y no voy a encontrar información en mi biblioteca o en mi facultad. Pues, ¿qué es lo que tiene que hacer usted? Si usted es de Derecho, Psicología, Ingeniería, Agronomía, pues vaya a otras unidades académicas. Soy de Derecho, pues voy a Psicología. Ahí yo estoy investigando algo de Derecho Ambiental, pues lo puedo ver desde el punto de vista de Psicología Ambientalista, por ejemplo, de alguna forma. Entonces, voy viendo otros puntos de vista o voy viendo otros postulados, otras interpretaciones. Me voy a Económicas, me voy a Ingeniería, me voy a Agronomía, me voy a Medicina. Entonces, eso me permite de alguna forma no ver solo un árbol, sino que ver todo el bosque. Y también lo que les he dicho, y como consejo, no quedarme también solo como en mi universidad, pues en ese sentido, el famoso estereotipo, no, yo solo voy a utilizar libros y tesis de la San Carlos, las otras universidades no me sirven. No, hombre, esos estereotipos quitémonos. Si yo tengo que ir a la biblioteca de la Mariano Gálvez, a la de la Galileo, a la de la Rafael Andívar, a la de la Francisco Marroquín, a la Panamericana, a la de Occidente, hay 14 universidades en Guatemala. Ese material me va a servir. Hay algún tipo de trabajo que puede ser parecido o de alguna forma la descripción del problema o de los temas son iguales a lo que yo estoy trabajando. Esos son los antecedentes. Eso es lo que en la tesis es el antecedente de problemas. Aquí también necesito hacerlo, pues en ese sentido. Necesito presentar cómo otros autores han descrito ese problema o ese fenómeno parecido al que yo estoy trabajando, porque nunca lo va a encontrar igual a donde yo lo estoy trabajando. Por ejemplo, yo estoy trabajando el uso de plataformas digitales en Livingston, en Izabal, pero no va a encontrar material en Livingston, pero lo va a encontrar, por ejemplo, en Cantel, que es Altenango, o lo va a encontrar en Champla o Huehuetenango. Entonces, ese tipo de material me va a servir para ver cómo otros investigadores han planteado propiamente ese fenómeno que yo quiero hacer en mi EPS o esos problemas que estoy trabajando. También dentro de esa primera sección de antecedentes debo de mencionar el lugar, debo de describir, debo de mencionar las características esenciales del departamento o del municipio. Usted ya hizo esa primera fase, la descripción generalizada a través del diagnóstico. Se recuerda esos apartados que vimos en la parte operativa de su diagnóstico de problemas. Pero ahora explíquenoslo, pues, porque se puede encontrar, lo estoy poniendo exagerado, pero se puede encontrar eso, que su asesor no conozca el lugar. Pues, mire usted, yo no sabía que había un departamento que se llama Alta Verapaz, y yo no sabía que dentro de ese departamento de Alta Verapaz hay un municipio que se llama Cabón, probablemente. Entonces, para eso le sirve, para poder tener esa sustentación y explicarle a su asesor o explicarle al encargado de metodología o a cualquier persona que vaya a leer su trabajo dónde usted estuvo, o explicar las características de la institución, la visión propiamente, las características históricas de ese lugar o las características propiamente jurídicas que le dan la base o la sustentación a que esa empresa o esa ONG o que esa comunidad o ese municipio propiamente puedan trabajar o tengan esa base para la posible solución de ese problema que usted necesita verificar, parcial o totalmente. Y el tercer elemento, pues el grupo con el cual usted va a trabajar propiamente. Usted lo conoce, usted ha hecho visitas previas. Ejemplo, usted quiere trabajar con los alumnos de primero básico.
pues puede investigar propiamente a través de las entrevistas que usted tuvo con los padres de familia, con la dirección, con los docentes, con el sacerdote, con el pastor, con cualquier persona dentro de esa misma comunidad para que le explicaran cómo es ese grupo. Es un grupo, le pueden decir, es un grupo activo, es un grupo proactivo. Todo lo que ustedes puedan hacer es un grupo colaborador. O le van a decir, mire, es un grupo inquieto, es un grupo que no le gusta trabajar. Entonces usted ya va describiendo propiamente o ya va conociendo a ese grupo. Pero también los que vamos a leer su EPS, necesitamos información de ese grupo, de ese alumno, de ese grupo de alumnos de primero básico, o de esa sección, o de esa escuelita donde usted va a trabajar, o ese grupo de vecinos, o ese grupo de cocodes, o esa institución. Si usted va a estar trabajando, por ejemplo, en el caso de ingeniería o en el caso de arquitectura, que van a ir a trabajar en una institución pública, pues necesitan presentar ese departamento. Ustedes no van a estar describiendo toda la municipalidad, porque ustedes no trabajan con toda la municipalidad. Ustedes van a trabajar con un departamento, por ejemplo, de ingeniería o arquitectura o psicología o medicina. Por ejemplo, van a trabajar con el departamento de las personas de la tercera edad o el departamento de la niñez o el departamento de la mujer propiamente. Entonces, descríbanos ese departamento, esa sección. No nos presente información del alcalde, eso no nos interesa, pues nos interesa propiamente el lugar donde usted está trabajando. En las otras carreras lo mismo, pues si yo voy a ir a trabajar a una ONG, propiamente, pues describo ese departamento. Estoy en el departamento, si soy de auditoría, pues voy a estar en el departamento contable. Si soy de administración de empresas, pues voy a estar en el departamento de personal o en el departamento de recursos humanos, no sé, pues, o sea, es donde usted va a estar trabajando, pero descríbanos ese grupo. Esa es una característica que usted tiene que tener. La segunda sección dentro del marco teórico es la base teórica, propiamente. Es donde usted va a hacer la reunión de toda la conceptualización, de todos los conceptos, de esas teorías que usted va a proponer o que usted quiere trabajar en ese sentido. Es lo que algunas personas mal confunden como las palabras claves. Es cierto, usted necesita palabras clave. Esas palabras están entre 4 a 5 propiamente. Y esas palabras claves vienen del planteamiento del problema que usted ya hizo en el diagnóstico. Eso viene también de la hipótesis acción que usted hizo allá en el diagnóstico. Entonces ahora usted encuentre palabras claves que necesita que las personas que lean su trabajo entiendan esa terminología propiamente. Es donde algunas personas, como decíamos al inicio, confunden que ese marco teórico tiene que ser un glosario, ese marco teórico tiene que ser un diccionario. No, propiamente. Usted, a través de esa lectura, a través de esa ordenación de esa biblioteca, va a interpretar, va a leer, va a parafrasear cómo los otros autores daban esas definiciones propiamente. Digamos el tema de plataformas digitales, como Juanito Pérez, como Zoilita Pérez, como Pedrito Pérez propiamente dan la definición de qué es una plataforma digital. Usted las lee propiamente y ahora usted las parafrasea propiamente y usted da ese nuevo conocimiento. Usted constituye propiamente esa propuesta o esa teoría y usted de alguna forma va a poder hacer algún tipo de crítica. Oigan bien, crítica a trabajos anteriores. No le están pidiendo que usted juzgue, porque ese es el gran problema de algunos cuando hacen el marco teórico. Empiezan a decir, es que esta tesis no sirve, esta tesis tampoco. Nadie le está pidiendo eso. Le están pidiendo críticas de alguna forma a los trabajos de otros investigadores, porque también a ustedes se la van a aplicar, pues en ese sentido. Otros EPCistas o otros tesistas, dentro de 2, 3, 4 años, que después de que usted se haya graduado, pues van a leer su EPS, van a leer su tesis y le van a hacer lo mismo, pues en ese sentido. Entonces, de alguna forma, usted va a decir, bueno, este trabajo sí me sirve o este trabajo no me sirve, porque la teoría que él está proponiendo o los conceptos o las definiciones que él está proponiendo, pues no se adecuan a mi problema. O sí se adecua, pero yo lo voy a enfocar desde el punto de vista como antropólogo, como psicólogo, como economista, como administrador de empresas. Es ese conocimiento, es esa base teórica, es esa propuesta que se está haciendo. Lo que decíamos anteriormente, anímese, motívese a hacer esas propuestas, esas teorías. El asesor me tiene que motivar, el asesor tiene que crear esa buena química, porque yo soy el experto. El asesor es conocedor de la temática. Bueno, entre comillas, pues, porque a veces hay asesores que son nombrados y a veces ni siquiera saben del tema propiamente. Fue nombrado porque es fulanito de tal y que trabaja en tal lugar y que supuestamente es el especialista. Tal vez el otro solo está ahí, pero no conoce nada de lo que usted le va a ir a presentar. Como hay otros asesores que sí son conocedores del tema, más del problema. Eso es lo que usted debe de andar buscando. Y la tercera sección son las técnicas o instrumentos que usted va a manejar para la verificación de su trabajo de campo.
La otra semana, o plan de acción que usted va a ejecutar. Usted dice, bueno, necesito hacer entrevistas, necesito hacer encuestas, sí, pero denos la definición, según su punto de vista, qué es una entrevista, qué es una encuesta, qué es una mesa redonda, qué es un panel, qué es un focus group, qué es una conferencia, porque eso es lo que usted tiene planeado, ¿viste bien? Es lo que usted tiene planeado que va a trabajar propiamente en su plan de acción. Allá cuando usted hagamos ese capítulo 3 del plan de acción, ya no tiene que dar definiciones de qué es una encuesta, ya no tiene que dar definiciones de qué es una mesa redonda, porque para eso está el marco teórico propiamente. Si la persona tiene una duda, yo no sé qué es un focus group, pues voy a ir al marco teórico de ustedes y ahí me informo. Ahí tengo propiamente la significación de esos conceptos, de esas técnicas o instrumentos que usted debe manejar. La mayoría, cuando hacen tesis o EPS, entrevistas o encuestas, no salen de esos tipos de técnicas propiamente. Está bien, pues, pero si voy a utilizar algún tipo de entrevista, ¿qué entrevista? ¿Semiestructurada o estructurada? ¿Qué tipo de pregunta? ¿Pregunta abierta, pregunta cerrada o sus respuestas que usted vaya a dar? También igual en la encuesta, si esa encuesta va a ser por teléfono, va a ser face to face o cara a cara, va a ser una encuesta por red social, o no sé, pues, o si usted va a hacer una revisión documental o una revisión bibliográfica o una revisión sintetizada del material o va a ser un análisis coyuntural. Y eso ya depende de usted. Esa va a ser su metodología y sus instrumentos, que eso lo vamos a estar viendo ya propiamente la otra semana cuando aprendamos a ver cómo se hace el plan de acción. Pero ahorita, denos, según su punto de vista, cómo usted entiende o cómo usted parafrasea a otros autores de que para usted que es una encuesta, que es una entrevista, que es un cuestionario, cómo se elabora el cuestionario, tipo de preguntas, tipo de respuestas. Todo ese procedimiento lo tiene que utilizar aquí, pues. Entonces, este marco teórico, como lo repito, me va a llevar tiempo. No es de un día para otro. Entonces, ya me he sentado, ya he empezado a elaborar. Ese marco teórico me pudo haber llevado 1 o 2 meses. La revisión del material, las consultas de las fuentes, pues en ese sentido, y la categorización o la definición de esas palabras claves y de mis técnicas e instrumentos que voy a trabajar. Entonces, me ha llevado 1 o 2 o 3 meses. Yo no sé, eso ya depende de usted, depende de su tiempo. Entonces, cuando usted ya tiene ese marco teórico propiamente, usted va a empezar a trabajar sobre ese documento que usted hizo, sobre ese documento que usted tiene ahí, y le va a empezar a hacer algún tipo de crítica a su propio trabajo, pues en ese sentido. Es aquí donde yo se los explicaba a los de tesis y ahora se los aplico a ustedes. Pues mi párrafo me salió de 300 palabras. Pues no importa, pues sé que ahora a través de los estilos de referencia, por ejemplo, normas APA 6 o 7, me indica que un párrafo no tiene que estar entre 40 a 75 palabras propiamente, pero mi párrafo está muy extenso, 300. Entonces, ¿qué tengo que hacer? De alguna forma, a empezar a aplicar esas técnicas de estudio, ojo, esos cursos que llevé a lo largo de mi carrera para poder sintetizar. Bueno, si me los enseñaron qué bien, pues qué bien. Si me los enseñaron mal, pues ahora ya estuvo, pues tengo que ver cómo de alguna forma me defiendo, pues en ese sentido. Esos hábitos de estudio que yo tengo propiamente, esa organización en ese sentido. Entonces empiezo de alguna forma a decir, bueno, tengo 300 palabras dentro de mi párrafo, pues yo me pongo como meta, lo voy a reducir a 200. Ese mismo documento que usted tiene, ya no necesita revisar otros libros en ese sentido, ya no necesita revisar otro material. Más adelante sí, pero ahorita no, necesita de ese trabajo que usted ha hecho. Entonces, bien, usted dice, bueno, este mi párrafo lo tengo de 300, lo voy a reducir a 200 y practico, como dice el famoso refrán, echando a perder se aprende, pues en ese sentido, o la práctica hacia el maestro. No a la primera me va a salir bien un material, no a la primera voy a poder hacer un buen documento. Eso me requiere algún tipo de información exploratoria. Por eso lo vuelvo a repetir. Busco personas que me orienten, mi asesor o cualquier otra persona. Mire, dice que se me dificulta poder sintetizar, se me dificulta poder parafrasear. Entonces el asesor o la persona me va a decir, hagámoslo de esta forma, hagámoslo de otra forma, apliquémosle ese estilo, apliquémosle esta metodología, pues a todo. Entonces viene usted y de alguna forma dice, bueno, ya tengo de 200, ahora lo voy a reducir a 100. Y después dice, de 100 lo voy a reducir a 50. Y usted propiamente así va haciendo su trabajo. Y usted de alguna forma va aprendiendo, aprende sobre la práctica, pues en ese sentido. Por eso les decía, el EPS aprendemos más trabajando el EPS que estando dentro de las aulas universitarias, porque tal vez había un catedrático dentro de un curso que se llamaba técnicas de estudio que nos tuvo que haber enseñado eso propiamente, pero tal vez él se dedicó a otras cosas, pues nos enseñó otros detalles que nada que ver.
Entonces, a través de esa información, estoy haciendo ese tipo de dato informativo. Me informo, hago una especie como de diagnóstico personal. ¿En qué estoy mal? ¿En qué necesito de alguna forma ampliar o reducir? Porque también puede pasar eso. Necesito ampliar más la información, entonces voy a seguir buscando. Ojo, estoy haciendo mi marco teórico, tengo que seguir buscando libros, seguir buscando material, o de alguna forma, pues voy a reducir, porque hay algunas personas que cuando empiezan a redactar, no los quiero ofender, no los quiero molestar, pero es la realidad, usted lo sabe, que hay personas que repiten mucho las palabras. En la presente investigación queremos hacer una investigación que sea una investigación de tipo cualitativa, porque en la actualidad es que queremos hacer esta investigación. Repiten mucho las palabras dentro del mismo párrafo. Entonces necesitamos leer, necesitamos de alguna forma informarnos. Y es aquí donde vamos, más adelante les voy a dar algunos consejos de cómo poder mejorar esa redacción para nuestro marco teórico propiamente. Entonces necesitamos tener ese tipo de lectura. Los métodos que usted pueda utilizar es una lectura exploratoria. Ya tengo mi trabajo. Me llevó 2, 3 meses, no sé cuánto tiempo. Algunas personas dicen, no, licenciado, es muy exagerado sus 2 o 3 meses para hacer el marco teórico. Yo lo hago en 15 minutos o yo lo hago en un día. Pues qué bien, pues felicitaciones. Pero eso lo más seguro es que es copia de otros marcos teóricos. Eso es plagio de otro tipo de material. Es cierto, hay personas que sí son muy buenas y que realmente lo pueden hacer en un día, pero eso ya tienen otra experiencia, ya tienen otra forma de trabajo. Pero la mayoría no. Necesitamos sentarnos, necesitamos ese proceso de concentración. Y lo que les decía, de alguna forma, recuérdese, usted ya propiamente tiene otras actividades. O si usted ya está haciendo, ojo en este sentido, usted ya está haciendo su EPS, recuérdese que usted 4 o 5 horas diarias lo va a dedicar a hacer ese trabajo de campo. Y en las tardes o en las noches, usted va a decir, bueno, voy a empezar a hacer mi informe final, voy a empezar a preparar propiamente el material que yo necesito. Por eso en algún momento usted va a necesitar, y eso lo vemos la otra semana, con ese diario de bitácoras o ese cuaderno de apuntes que usted lleva propiamente en el sentido, para describir, porque usted tal vez aprendió cosas que en la universidad no se los habían enseñado. Pues ahí la persona de la empresa o el grupo de vecinos le enseñó a utilizar algún tipo de cronograma. Nosotros estamos acostumbrados a utilizar el cronograma a través del diagrama de Gantt, pero nos enseñaron un cronograma de Peirce, por decirlo de una forma. Eso lo vamos a ver la otra semana. Entonces, ese diagrama de Peirce, ¿qué será? Dice uno, la forma en cómo enseñaron. Entonces, ahora necesito ampliar esa información, necesito informarme. Por eso es que el marco teórico va a ir evolucionando, el marco teórico va a ir cambiando. Una pregunta que siempre me hacen, más que todo en tesis. Mire, ¿cuántas páginas debe llevar mi marco teórico? En el anteproyecto, mi marco teórico debe andar entre 15 a 25 páginas, propiamente. Recuerden que el anteproyecto es una guía, es una base que me sirve para hacer el trabajo de campo. En el informe final, ese marco teórico, 40, 50, 60, 70 páginas. Eso ya es decisión suya propiamente, de qué necesita usted agregar o qué necesita usted presentar como la sustentación teórica para su trabajo. Eso a usted le va a permitir hacer esa lectura exploratoria, que esa lectura exploratoria sea rápida, sea selectiva, porque usted en algún momento, a través de la revisión documentada, a través de esa lectura de los diferentes trabajos de otras personas, pues de alguna forma va a decir, realmente este trabajo no es lo que yo consideraba que era. Hace esta crítica que hablábamos en el sentido, o este trabajo es copia de otro trabajo, entonces usted descarta y de alguna forma se va quedando con el material de calidad, con ese material que le permita a usted concentrar ese conocimiento para que su parafraseo sea un parafraseo profesional, sea un parafraseo técnico, sea un parafraseo basado propiamente en el lenguaje que usted necesita. Eso nos requiere nuevamente, como les decía, lectura exploratoria. Hay que seguir buscando. Se los decía tesis. Hay algunos asesores que nos dicen lo siguiente, por favor me busca 10 tesis, por ejemplo cuando están haciendo antecedentes del problema, me busca 10 tesis nacionales y 10 tesis internacionales. Entonces lo empezamos a hacer, pero solo encontramos 5, solo encontramos 6. Entonces empezamos con ese estrés, con ese temor. Es que el asesor me pidió 10 tesis nacionales y yo no las encuentro, solo tengo 6. Pues jóvenes, revisemos algo muy importante entre esas tesis, la bibliografía que utilizó este autor o esta personaje para hacer su trabajo. Pues, entonces, reviso la bibliografía de esta tesis o de esta monografía o de este EPS y ahí voy a encontrar material que yo tal vez no lo había tomado en cuenta
o que desconocía propiamente. Entonces, esta tesis no la había visto. Voy a buscar ese material, voy a buscar esos datos. Lo que les decía, el buen profesional, pues va a ir a otras bibliotecas. Mira, aquí me están utilizando tesis de la Francisco Marroquín, tesis de la Galileo, tesis de la Da Vinci. Entonces, voy a entrar a la base de datos propiamente, o voy a utilizar algún tipo de procedimiento para obtener ese material. Y ahí tengo lo que me hace falta, pues en ese sentido. Estoy explorando otros puntos de vista. Estoy explorando propiamente ese bosque. No necesito solo ver un árbol, como se los decía. Necesito explorar todo el bosque en conjunto, pues en ese sentido. Entonces ahí ya me voy informando, ya de alguna forma voy teniendo esos grandes rasgos, ya voy explicando a términos generales lo que yo quiero hacer. Pero ojo, por favor, ya llevo 1 o 2 meses de trabajar, o 3 meses, pues, pero tampoco me voy a centrar tanto en estar haciendo el marco teórico, porque necesito hacer otros apartados, necesito hacer otros capítulos dentro de mi EPS, pues probablemente. Si me voy a estar 3, 4, 5 meses, soy yo el que me atraso, pues en ese sentido. Debo de tomar riesgos, debo de aceptar algún tipo de sugerencia que otras personas me hagan, pero tampoco me voy a centrar todo el tiempo a estar haciendo el marco teórico. Tengo que hacer el plan de acción, tengo que hacer la sistematización, tengo que hacer propiamente la evaluación y pues tengo que hacer el informe final. Entonces tengo que hacer otros apartados en ese sentido. Entonces, el marco teórico en sí lo que me va a permitir es poder presentar las discusiones que otras personas, que otros autores han tenido en relación a la problemática que yo quiero abordar. En este caso, como les decía, esos autores tal vez lo hicieron de otro lugar, lo hicieron con otra institución, pero eso me va a permitir a mí tomar un punto de partida, tomar una posición acerca del asunto de mi EPS. Voy a poder encaminarme hacia mis metas, hacia mi visión, hacia de alguna forma poder tener propiamente ese apartado que yo necesito propiamente para presentar esa discusión o para poder presentar ese nuevo conocimiento, para poder presentar también distintas opiniones, distintos puntos de vista, porque yo soy de alguna especie como de un juez, debo de escuchar distintas versiones y dentro de esas versiones tomar un punto de inicio o un punto de partida según mi punto de vista de cómo se puede solucionar ese problema. Si me equivoco, pues me equivoqué, pues eso no tiene ningún problema en ese sentido. Eso es parte del nuevo conocimiento que usted está haciendo, pues se equivocó en el procedimiento, pero usted de alguna forma está aprendiendo y eso es lo que usted quiere, aprender. Y eso es lo que es en ingeniería, se conoce como el famoso proceso de docencia, pues en el sentido. Necesita también transmitir ese tipo de información a otras personas en ese sentido. Entonces, hoy vamos a ver algunos consejos que usted necesita propiamente para hacer ese marco teórico o para actualizar o para mejorar ese marco teórico o ese marco referencial. Primer consejo, ya tiene su trabajo. Ya usted ya se puso propiamente a sintetizar o a interpretar los trabajos de otras personas. Ya hizo la descripción de las palabras claves. Ya hizo la descripción de sus técnicas de trabajo que usted vaya a manejar. Pues ya tiene ese documento. Léalo, reescríbalo. Ojo, reescribir. Lo que decíamos anteriormente, mis párrafos están muy largos, según el procedimiento o el estilo de referencia que me estén pidiendo en mi facultad, pues, o que se encuentre en el instructivo. Recuerden que en el instructivo para presentación de trabajos finales me aconsejan, me sugieren utilizar un estilo de referencia, pero tampoco es una regla, pues en el sentido, si yo no puedo utilizar o no me acostumbro o no sé manejar muy bien normas APA versión 6, 7, pues voy a utilizar otro estilo de referencia. Lo que importa, ojo, lo que importa es que usted indique de dónde vienen esas fuentes, de dónde viene ese material que usted está utilizando, para no caer en apartados de plagio o piratería. Que usted puede utilizar las de Vancouver, las de Chicago, los pies de páginas tradicionales. Lo que importa es propiamente la citación. Claro, aquí viene un famoso dilema, pues. Hay asesores o hay encargados de metodología que son muy cerrados. No, señor, aquí estamos acostumbrados a manejar este estilo y usted tiene que presentar ese estilo aquí. Yo no sé qué son esas normas de Vancouver o no sé qué son esos estilos de referencia de PPNs tradicionales o las de Harvard, los de Chicago. Pues en un momento usted va a tener que necesitar explicarle a él. Pero hay algunos asesores o algunos encargados de metodología que son muy cerrados. No, señor, aquí el que mando soy yo y si usted quiere graduarse tiene que hacerme caso. Bueno, conseguimos un capataz, conseguimos un nuevo papá, una nueva mamá.
Ese es el famoso dilema que existe en algunas unidades académicas y universidades, porque aquí incluyen las universidades privadas, que nos adecuamos al status quo o nos adecuamos propiamente al sistema. Y eso a veces ocasiona que el estudiante se desmotive, que el estudiante tenga problemas para continuar. Es que el asesor no solo no me guía, no solo no me orienta, sino que todavía me ordena cómo hacer las cosas, pero no me las explica, pues en ese sentido. Bueno, si en algún momento pues hace ese proceso, porque hay otros, como les dije, hola Juan Pérez y nos vemos en el examen. Ni siquiera le dice qué tiene que hacer, pues en ese sentido. O alguno dice, mire, aquí está un instructivo, mire, aquí está la guía, sobre eso básese, sobre eso haga su trabajo. Sí, licenciado, pues está bien, y tengo que utilizar esa guía, pero explíquemela, ayúdeme propiamente, trabajemos en equipo. Hay otros que no, pues ahí es donde entra ya la famosa vocación del asesor, aquel asesor que dice, otra vez asesor de EPS, asesor de tesis, ya estoy aburrido de hacer esto. Pues ese asesor informe a la facultad que ya no quiere ser, pues, en ese sentido, para que se busque a otra persona, para que se busque otra mentalidad. Pero claro, eso ya depende propiamente de la empatía que esa persona tenga. Segundo consejo o segundo paso, empieza a generar macroestructuras semánticas. ¿Qué significa? Utilice un diccionario de sinónimos, un diccionario de antónimos, un diccionario de conectores propiamente, para poder vincular los párrafos, para poder explicar ciertas definiciones. Porque algunas personas lo que hacen es, están en el procesador de texto, en el Word propiamente. No sé qué Word ustedes utilicen, Word 2016, 2019 o 365 o Word Nube. Probablemente, eso es lo de menos. ¿Y qué es lo que hacen algunos? Agarran un párrafo, le dan F7 y lo quieren de alguna forma a través del diccionario de Word cambiarle esa palabra, cambiarle a través de sinónimos o antónimos que el mismo Word nos dice el significado de ese párrafo. Pero eso ocasiona que a veces ese sistema no lo haga mal, pues. Y como nosotros, es que fue la computadora quien lo hizo, debe estar bueno, pues debemos de leer, debemos de estructurar nuestro trabajo, veamos qué es lo que estamos haciendo, que realmente lo que estemos escribiendo represente nuestra misión y visión que tengamos del EPS, que no nos estemos desviando propiamente. Eso es lo que se conoce como esa crítica o en los aspectos administrativos, ese famoso feedback, esa retroalimentación. Bueno, voy bien con mi EPS, voy bien con mi marco teórico, veamos, leámoslo, estudiémoslo, presentemos esa macroestructura de alguna forma para ver si vamos bien encaminados o no con el proceso que estamos haciendo. Tercer consejo, revise a esos autores clásicos, esos autores representativos dentro de su facultad. Es lo que en algunos se conocen como las famosas vacas echadas dentro de la facultad. Pues háganles alguna crítica, pues en un momento. Usted dice, esa propuesta o esa teoría que ellos manejaban no se adecua a mi problema por esto y esto y esto. Usted es el experto, usted es el conocedor del problema. Como le decía al inicio, ellos lo hicieron a nivel macro. Ahora usted céntrese a hacer su trabajo desde el nivel micro propiamente. Céntrese a hacer ese tipo de información con su propuesta, con su teoría que usted está manejando. Entonces, anímese. Yo lo motivo a que haga eso propiamente, a hacer esas críticas de trabajo de otras personas, no a juzgar, sencillamente a ver si esas teorías se adecuan o no a su problema. Y si no se adecuan, usted propone ahora una nueva teoría. Eso es lo que se debe de hacer en los EPS o en las tesis. Pero a algunos asesores no les gusta. Pues. Entonces, cuarto consejo, reviso, consulto ese material, consulto realmente si ese tipo de documento que estoy utilizando realmente es el adecuado para mi trabajo. Porque aquí también sucede algo, ojo en este sentido. Puedo tener palabras sinónimas que dependiendo de la carrera o dependiendo la institución, así le van a dar una interpretación propia en ese sentido. Yo puedo estar trabajando, por ejemplo, dentro de una empresa y ahí se conoce como contratación de personal el hecho de hacer un test de prueba y verdadero a la persona que llega a trabajar. Pero en otras empresas se va a hacer otro tipo de recopilación de datos a través de un trabajo de estudio, a través de una revisión a mayor detalle, a través de una investigación. Cada empresa, cada institución tiene sus políticas para contratar personal. Entonces yo debo de conocer esas dentro de la empresa donde estoy trabajando. Debo de revisar esas palabras clave de lo que decía. Bueno, tengo 4 o 5 palabras claves, pues yo puedo decir, necesito más. Eso es más que todo cuando ya estoy haciendo el informe final. Probablemente. Allá en mi antecedentes puse solo 3, 4 palabras claves, pero yo tomo la decisión
tomo ese riesgo, ojo en ese sentido, tomo ese riesgo de proponer otros conceptos que tal vez no van dentro del planteamiento del problema, tal vez no van dentro de la hipótesis, pero yo considero que son necesarias para que las personas que vayan a leer mi trabajo entiendan ese significado o amplío, ojo en este sentido, en el sentido de ciertas técnicas o instrumentos que a través de la lectura, a través del trabajo que he estado haciendo en mi trabajo en mi EPS, pues necesito hacer algún tipo de cambios o necesito hacer algún tipo de modificaciones a mi plan de acción, pues en ese sentido. Quinto consejo. Aquí es donde vamos a conocer al asesor. El buen asesor propiamente va a ser una especie como de coach, de entrenador, va a ser ese coach que va a estar con nosotros, esa persona que va a estar guiando, que nos va a exigir en un tiempo, que nos va a pedir propiamente hacer nuestra tesis o hacer nuestro EPS basado en una argumentación metodológica. En algún momento, él nos va a poner algún tipo de pruebas, él en algún momento nos va a escuchar, pero él en algún momento también nos va a ocultar algo propiamente y nos va a condicionar a que esa teoría, a que esa propuesta que nosotros estemos haciendo o que le estemos presentando no caiga en una especie como de una teoría a ciegas en ese sentido. Propiamente él nos va a ocultar algunos datos, pero quiere ver propiamente que nosotros, que nuestro EPS o nuestra tesis realmente sea un trabajo. Que ese marco teórico no sea una carga a cuestas propiamente, que ese marco teórico sea la que nos dé la solidización para nuestra tesis o nuestro EPS y nos va a ir acompañando, nos va a ir supervisando propiamente. Ese es el buen asesor, ese es el buen guía, ese es el buen entrenador, el buen coach, como usted le quiera de alguna forma tomar en cuenta. Él va a ir leyendo nuestro material. Vamos a tener detracciones, vamos a tener detractores que se van a burlar de nuestro trabajo. Esos mismos detractores pueden ser nuestros compañeros de nuestra promoción o personas de nuestra misma facultad o otros profesionales propiamente que se van a reír, se van a burlar de la propuesta teórica que nosotros estamos haciendo. Pero nosotros sigamos en nuestro EPS. Tal vez está errado, eso lo vamos a ver más adelante, pues, pero nosotros estamos teniendo ese riesgo. Va a haber en algún momento que nos vamos a cansar, va a haber en un momento que ya no queremos continuar, pero el buen asesor que está a la par de nosotros, aquellos asesores que somos conscientes propiamente, estamos con usted y los motivamos y los necesitamos. Continúe, compañero, continúe, no se raje, póngale lo que las gallinas ponen para hacer ese trabajo, pues en ese sentido, lo motivan propiamente a seguir. Entonces, el asesor está haciendo una especie como de amigable, está siendo una persona de mente abierta, está haciendo de alguna forma, le está brindando ese apoyo. Y esos detractores, que pueden ser profesionales o compañeros, de alguna forma van a decir, este está haciendo una buena propuesta, este está haciendo un buen trabajo y no se está dando por vencido propiamente o no está aceptando esas malas ideas que nosotros le estamos haciendo. Entonces, esas otras personas nos van a tomar como punto de partida ahora nosotros. No nos motivamos, no nos causamos ningún tipo de temor a nosotros. Nosotros seguimos haciendo, estábamos cansados, pero seguimos haciendo ese marco teórico, seguimos haciendo ese EPS. Y como digo, en algún momento el asesor va a notar ese decaimiento en nosotros, pues el asesor nos va a estar acompañando propiamente. Bueno, el buen asesor. Y lo más importante, va a leer. Ojo, el asesor tiene que leer nuestra propuesta, porque hay algunos malos asesores. Mire, licenciado, disculpe, yo ya tengo mi marco teórico, ya tengo propiamente mi marco conceptual, o ya tengo mi diagnóstico del problema. Por favor, me lo pudiera leer. No, yo no quiero nada por partes. Yo quiero ya todo terminado. Ah, está bien, licenciado, disculpe, ya no lo voy a molestar, pues en el sentido. Entonces, busco otra persona que cumpla ese papel, pero el buen asesor está conmigo, me está guiando, me está orientando, me está supervisando en ese sentido, está conociendo a profundidad la propuesta y me exige, me va a exigir en tiempo, me va a exigir en calidad de trabajo y eso es lo que yo ando buscando en ese asesor y al final voy a poder llegar a esa meta, voy a poder llegar a presentar un buen EPS. Bueno, ya depende de usted también, pues en ese sentido. Si usted solo quiere ver el EPS como un requisito que me piden dentro de mi facultad, pues va a entregar cualquier tipo de trabajo mal, pues en ese sentido. Pero con un buen asesor usted dice, le tengo que demostrar a esta persona que soy bueno, que voy a ser ese buen profesional. Aunque me exija, aunque me pida, aunque me mande a repetir 3, 4, 5 veces ese marco teórico. Pero yo de alguna forma le estoy diciendo, con este asesor estoy aprendiendo, con este asesor estoy haciendo ese proceso de enseñanza y llego a poder presentar mi trabajo de una forma profesional, de una forma que me permita ser ese nuevo abogado, ese nuevo arquitecto y tengo esa situación y llego a graduarme, llego a ser ese profesional.
Eso es lo que tenemos que hacer en algún momento con nuestro asesor. Reconocerle a ese asesor que nos ha motivado de alguna forma a la presentación del trabajo. Entonces, ya le he presentado a mi asesor ese trabajo. Ya le he presentado el material. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Que él me lo lee. El buen asesor utiliza esta técnica. Los buenos asesores hacemos esto. Leemos ese material físico, por ejemplo. Los buenos asesores utilizamos esto. Lapicero azul o marcador azul. Bueno, no importa el color, pues. Lapicero azul, lo que está bien. Resaltamos lo que usted está bien en ese sentido. Marcador negro, lapicero negro, lo que usted debe de mejorar. Y lapicero rojo, lo que está malo. Mire, compañero, esos datos están errados. Por ejemplo, en las fechas. Nosotros pusimos que la moneda del quetzal o la reforma monetaria del quetzal surgió en 1826. Entonces el asesor nos dice, mire, eso está mal, compañero. Es 1926. Entonces nosotros de alguna forma confirmamos esos datos. O de alguna forma nosotros colocamos mala la información. Nosotros colocamos que Chetulul se encuentra en Petén. Se nos pasó por alto ese detalle, pues. Entonces, el asesor, como ha leído nuestro trabajo, mire, Chetulul no está en Petén, Chetulul está en Retaluleo, pues, de una manera. Entonces, confirmamos, pues, en ese sentido. Ahora, si el asesor, ojo, el asesor no quiere hacer ese papel, no quiere aceptar ese compromiso, siguiendo el eslogan de la Universidad de San Carlos de Guatemala, ir y enseñar a todos, pues, ¿qué tenemos que hacer? Lo tengo ahí, pues, porque está cambiando asesor, se vuelve burocrático. Hay unidades académicas que están cambiando un asesor a la casi es como volver a empezar el EPS, volver a empezar la tesis. Entonces dice, bueno, está bien, ahí lo voy a dejar, pues no me quiere, no me ayuda, pero tampoco me va a estorbar, pues es decir. Entonces busco otra persona en ese sentido, un compañero que esté haciendo su EPS, que esté haciendo su tesis, o otro profesional de la misma facultad o de otra carrera o de otra universidad, como les decía. Supuestamente, los que ya nos graduamos, pues sabemos hacer marcos teóricos. Pues. Entonces, esa persona nos va a decir, mira, esos datos están mal, esos datos están errados, debes de confirmarlo, pues en ese sentido. Lo que el otro no quiso hacer, pues ahora lo está cumpliendo otra persona, pues en ese sentido. Estamos confirmando esos datos. Y es el séptimo consejo. Ahora, con esas observaciones que nos hizo el buen asesor o que nos lo hizo la otra persona, ahora reescribimos nuestro marco teórico, reescribimos eso que llevamos, ese capítulo 3, ese capítulo 4, o lo que estemos haciendo en la tesis o en el EPS propiamente. Le agregamos los consejos. Ya es decisión de usted si acepta o no esos consejos. Por ejemplo, el asesor o la persona nos está diciendo, mira, haces una buena descripción de la comunidad, pero yo te recomiendo que pongas mapas, que pongas croquis, que pongas fotografías, porque mencionas los tipos de vivienda, vivienda rústica y vivienda formal, pero ponerle alguna fotografía, ponerle algún tipo de apartado para saber que es una vivienda rústica y una vivienda formal. O estamos haciendo propiamente los accesos de medios de comunicación, las carreteras, sí, pues esta es carretera asfaltada, pero ponernos propiamente cuál es la entrada a ese lugar para que conozcamos esa información, que tengamos propiamente esas referencias, que eso nos amplíe propiamente ese tipo de datos que nosotros estamos presentando. Más que todo estamos haciendo los antecedentes, recuérdense los 3 apartados que lleva el marco teórico. Pongámosle fotografías del grupo, que veamos propiamente o que la persona que lea nuestro trabajo sepa que realmente estamos trabajando. En este caso, ojo, en este sentido, por favor, fotografías, videos. ¿Se recuerda cuando vimos la clase número 1? Tomémosle fotografías o videos a todo nuestro trabajo de EPS. Tenemos un diario de bitácoras, pues en ese sentido, pero tomémosle fotografías, videos. Y eso lo podemos insertar dentro de nuestro marco teórico. Pues. Alguno va a decir, licenciado, pero mira, a mí el marco teórico me lo van a pedir impreso. Claro que sí puedo poner videos dentro de un documento impreso en ese sentido. Le pongo un código QR, pues en ese sentido, un código de barras. Le agrego ese material, le agrego ese código y le digo al licenciado, le digo al asesor, por favor, con su teléfono inteligente, escanea ese código y ahí está mi video, ahí está mi presentación del trabajo. No necesito presentar el video propiamente en forma electrónica, pues, pero en forma física ahí lo tengo. Pues, esa es la modernización, esa es la actualización. Para eso tenemos esos códigos QR, pues, y eso le puede servir a usted para hacer su marco teórico. En el sentido, cuando a usted le pidan el marco teórico, perdón, le pidan el trabajo en forma digital, ahí sí va a poder anexar propiamente o va a poder poner todo ese material de apoyo. Octavo, dice bien, tengo mi diccionario de sinónimos y antónimos. Tengo ese diccionario y lo he mejorado. Porque algo que hay que tomar muy en cuenta es lo siguiente. Recuérdense, yo necesito que mi asesor lo lea. Ojo, necesito que lea mi teoría, que lea mi propuesta, que lea mi marco teórico, que lea mi plan de acción. Pero por favor, el asesor, ojo,
El asesor no tiene que centrarse a aspectos de estilo, aspectos de ortografía. Eso no es trabajo del asesor, porque hay asesores que dicen, mire, ahí le falta un punto y seguido, mire que ahí no van 2 puntos, que mire que el estilo, la fuente que está utilizando no es que aquí pedimos talla, usted está utilizando Arial, que los títulos van a 18 y usted lo está utilizando en 20, que esos márgenes no son así, tiene que utilizar las medidas que le indicamos. Eso no es trabajo del asesor, eso es trabajo del revisor propiamente, que es otra persona que más adelante la vamos a estar viendo, pero ahorita no, necesito que él lo lea. Tengo mis errores, porque tengo mis errores ortográficos, pero él no tiene que enfocarse en eso, porque es donde algunos pierden tiempo. Eso está mal, tiene tales ortografías, mejórelo. Eso no es trabajo del asesor. El asesor necesita que lea mi material, que lea esa teoría, que lea esa propuesta, que lea ese plan de acción, que lea esa sistematización y que me corrija, que de alguna forma esas correcciones sean enfocadas a la propuesta que estoy haciendo. Más adelante voy a corregir esas ortografías, más adelante voy a corregir esos errores de márgenes, esos aspectos de interlineado, ese estilo, pero eso es más adelante. Lo que necesito es que se centre él propiamente a poder estructurarme y que tenga interés propiamente. El buen asesor tiene que tener interés en apoyarme, interés en ayudarme. No es el que está haciendo la tesis o el EPS, me está acompañando. Es esa buena química, esa buena comunicación, pues, señores. Entonces, ya tengo ahora el proceso, ya he actualizado, ya he hecho algún tipo de actualización a mis datos, a ese tipo de información, ahora lo leo propiamente. Y de alguna forma voy haciendo esa mapa o esa conceptualización, lo que hacemos esa sintetización propiamente. Piense bien, repito, este marco teórico ya llevamos 3, 4, 5, 6 meses propiamente. Algunos dicen, qué aburrido estar haciendo un marco teórico de 6 meses. Si usted quiere hacer un trabajo de calidad, pues lo va a hacer así. Pero si usted quiere hacer un marco teórico en 15 minutos, pues vaya a copiar marcos teóricos de otros trabajos. De todos modos, en la plataforma de su facultad o de su unidad académica, van a detectar que está plagiado. Pues, y eso trae algún tipo de problemas legales. Porque recuerde que hay un tipo de asesor también. Aquí el asesor que nos dice lo siguiente. Mira, yo no te voy a complicar la vida. Yo soy tu hermano, yo soy tu tío, yo soy tu novio, soy tu expareja, soy tu amigo, yo soy conocido de la familia. A mí tráeme todo tu EPS, yo aquí te lo firmo. Tráeme toda tu tesis, yo aquí te lo firmo. Yo solo quiero es que agilices. Ojo, ese asesor no me sirve. Ese asesor que no va a leer mi trabajo no me sirve. Porque, ¿qué sucede? Eso lo mirábamos en tesis propiamente. Hay personas, hay estudiantes que son muy descarados, son muy cuerudos, como dicen así. Literalmente harán un EPS o una tesis propiamente y ni siquiera se dan cuenta de quién es el autor. Copio esa tesis, copio ese EPS y lo pego ahí como un marco teórico. Llego con el encargado de metodología y resulta que es el EPS o la tesis del encargado de metodología. Nunca vi quién es esa persona. Entonces viene esta persona y me dice, mire usted, disculpe, ¿con qué autorización usted está utilizando mi marco teórico? Yo no le he autorizado. Y si me va a utilizar mi marco teórico, haga el estilo de referencia. Y aquí no me menciona, pues estamos quedando en ese aspecto de plagio, en ese aspecto de piratería, pues en ese sentido. Entonces, en las facultades propiamente, ¿qué es lo que sucede? Le leen su trabajo, se lo pasan por la plataforma y le dicen, mire compañera, mire compañero, tiene un alto porcentaje de piratería, tiene un 80%, por decirlo de alguna manera, pues hay que reducirlo. Ya dependerá de la unidad académica o la universidad. Mira, aquí manejamos el 5% o 0% de piratería. Entonces le dicen, tiene que repetir ese proceso. Usted lo lleva una segunda vez y lo vuelven a pasar por la plataforma. Mire, compañero, le dijimos la vez pasada que está muy alto la piratería. Usted tiene un 80%. Ahora a través de la plataforma se detecta un 40%. Es cierto, ya por lo menos ya lo redujo, pues, pero sigue usted con esos altos niveles de piratería. Entonces, ¿qué puede ocasionar? Que le suspendan el EPS, que le suspendan la tesis o el trabajo académico. Puede estar suspendido por 6 o un mes propiamente. Le van a dar otra oportunidad, una tercera, valga la redundancia, para que usted mejore ese trabajo. Si usted a la tercera no presenta un buen trabajo en aspectos de que no haya plagio, le anulan el EPS, le anulan la tesis, pues es decir. O a veces sucede lo siguiente. Hay algunas personas, que vuelvo a repetir, literalmente copian todo. El EPS copia toda la tesis, literalmente, hasta copian la portada, pues de alguna forma, copian la portada. Lo único que le van a cambiar es el autor, pues de alguna forma. Y ahí todo lo dejan igual. Pero resulta que es el EPS o la tesis del decano de la facultad o del director de la escuela o de algún catedrático. Entonces,
entre nosotros como encargados de metodología, o entre nosotros como catedráticos o docentes, nos enteramos de qué fue lo que otras personas presentaron, o lo pasamos por la base de datos o la plataforma, y ahí nos indica desde Juanito Pérez. Entonces, ¿qué sucede? Nos llaman y nos dicen lo siguiente: mire, compañero, usted se le avisó que su tesis o su EPS tiene altos niveles de piratería. Usted pirateó la tesis o el EPS del decano. Usted pirateó la tesis del director de la escuela. En este momento tenemos una denuncia penal hacia usted por robo indebido o apropiación indebida de documentos, pues por no citar bien ese material. Según yo, pues le iba a hacer más rápido. Ahora me metí a otro tipo de problemas, pues en ese sentido. Pero se recuerdan, les había dicho que está aquí el asesor, que solo me firmaba. Ahí no te va a complicar la vida. Vos tráeme aquí, yo aquí te lo firmo. Los que son de derecho saben que una firma es muy delicada. Entonces resulta que este asesor, propiamente, por no leer, propiamente, entonces firmó ese documento. Se le manda a llamar. El licenciado Juanito Pérez, por favor, puede venir. Y usted llega a la facultad, llega a la universidad. ¿Usted es el asesor de Juanita Pérez? Sí, yo soy el asesor. Pues dice que hemos detectado que la tesis o el EPS de Juanita Pérez tiene altos niveles de piratería y le hemos presentado una denuncia penal porque resultó que era la tesis del decano de la facultad. Entonces el otro dice, ay, juela, diabla, qué clavos me metí. Recuerden que el otro solo firmó. Entonces el otro se vuelve cómplice en ese proceso. El otro, supuestamente por agilizarle el procedimiento, ahora también al otro se le va a poner una denuncia porque es cómplice en ese sentido. Entonces hay que leerlo, hay que parafrasearlo con sus propias palabras. Ese es el aporte, ese es el interés que usted tiene que trabajar en su EPS. Último consejo, último paso para construir ese marco teórico. ¿Me recuerdan? Yo les decía, tenían los errores ortográficos, tenían los errores de estilo, tenían los errores de paginación o errores de estilo de fuente. No sé, pues. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aquí ya viene un consejo. Pues dice bien, pues. Mi marco teórico ya lo he hecho 3, 4, 5 veces. La misma computadora lo ha trabajado 5, 6, 7, 8 veces. No importa la cantidad que usted lo ha hecho. A la misma computadora, al mismo procesador de texto, se le pasan algunos errores ortográficos. O a nosotros mismos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ese mismo trabajo, démoselo a otra persona y que lo lea. No necesitamos que sea el asesor. No necesitamos que sea alguien especialista. Démoselo a nuestro hijo, démoselo a nuestra pareja, démoselo a un amigo que le tengamos confianza. Por favor, revisame la ortografía. Entonces él va a decir, mira, tenés tales, en la página 17, tenés 5 nombres propios en minúscula, o tener los nombres de los departamentos o los de los municipios en minúscula, y él nos va a recargar dónde están esos ortográficos. Entonces nosotros venimos y con esas correcciones, pues hacemos las modificaciones en nuestro documento físico. También en este caso, pues consigamos, y eso usted ya lo tiene que empezar a buscar, el instructivo para la presentación de trabajos finales en su facultad. Ahí nos va a indicar qué tipo de imágenes vamos a manejar. Recuerden que en el procesador de texto hay 2 márgenes, los márgenes simétricos y los márgenes asimétricos. Los márgenes simétricos son los que ya vienen predeterminados por Word propiamente. Yo abro Word, escribo y imprimo, no le cambié ninguna medida. Y los márgenes asimétricos es cuando yo le cambio esos márgenes, 2.5, 3.5, 4.5, no sé cómo me lo pida mi facultad. Le pongo el tipo de fuente, le pongo ahí el interlineado, le pongo ahí de alguna forma la paginación, le pongo de alguna forma cómo voy a hacer el estilo de referencia. No sé, pues eso está en el instructivo. Eso solicítelo. Y ese tipo de material, déselo a la persona que está revisando. Pues en este caso está haciendo el trabajo físico, el trabajo digital, pues él a la par está revisando ese material. Es que si usted lo hace, está bien, es válido que usted lo pueda hacer, pero usted tanto que lo ha leído que se le van a pasar algunos errores en ese sentido. Entonces, que sea una persona externa, pues en ese sentido. Ese es el trabajo propiamente que más adelante va a cumplir el famoso revisor, que eso lo vamos a ver cuando veamos el informe final. Hay un revisor que va a ver esos estilos propiamente. Por ejemplo, en ingeniería o arquitectura, el revisor es externo. En este caso, los de ingeniería, pues tienen que ir a humanidades, al área de lingüística, a buscar un revisor propiamente que revise el material. Pero en las otras facultades o en las otras universidades, el revisor es una persona dentro de la misma institución, dentro de la misma unidad académica, que va a hacer ese procedimiento. Él ya no va, ojo, el revisor ya no va a ver esa teoría, el revisor ya no va a ver esos postulados, porque para eso ya estuvo el asesor propiamente, fue el que les orientó. Bueno, si fue aquel buen asesor, pues en ese sentido. Entonces, eso es lo que a usted le permite llegar a esa revisión final. El marco teórico va a llevar los siguientes apartados, ya como conclusión final.
Lo que se conoce como un famoso estado de arte. Son los antecedentes del problema, propiamente. Esos son el estado de arte de la revisión bibliográfica, es la revisión documental. Son los antecedentes de lo que hablábamos al inicio de la clase. Es la revisión de otros materiales, es la recopilación de material hemerográfico, digital o la revisión de cualquier material que nosotros hayamos utilizado. Los antecedentes, que sería el segundo paso, es donde nosotros describimos al grupo, describimos la comunidad, describimos la empresa propiamente, para que las personas que lean nuestro material entiendan propiamente qué es lo que nosotros estamos trabajando y dónde lo estamos trabajando y cuál va a ser nuestra misión y visión. Tercer elemento, la base teórica, las palabras claves que mencionábamos, que es esas 4, 5 o más palabras claves, porque esto ya es decisión mía, es mi EPS. Yo me voy a tomar un riesgo de agregar 6, 7 palabras claves. Se aconseja no ser más de 10, pues en ese sentido, porque tampoco está haciendo usted un diccionario. Se aconseja que sean entre 4 a 6 o 7 palabras más que todo. Pero hay algo, ojo, porque hay algunos asesores, y eso se nos olvidó mencionar, hay algunos asesores que hacen esto, y eso lo mirábamos en tesis, pues propiamente. Hay aquí asesor. Usted ya le aprobaron su EPS. Qué bien. Pues mire, aquí están las palabras claves. Esas son las palabras que usted tiene que manejar. Es cierto, hay palabras claves, pero ¿con qué derecho el otro me va a poner las palabras? Yo soy el experto del problema. Yo ya hice mi diagnóstico, sé cuál va a ser esa teoría que yo voy a manejar. Pero viene el otro y me dice, aquí están las 10 palabras claves. A cada palabra clave le va a usted a buscar 10 autores y por cada autor usted tiene que hacer 10 páginas. A la gran diabla. Dice, son 10 autores. Tengo que buscar 10 conceptos, 10 por 10, ya son 100 páginas. Y a cada uno hay que hacerle 10 páginas. Ese marco teórico me sale de 1000 páginas. Pero ustedes ni siquiera en un anteproyecto o en un informe final de un postdoctorado, el marco teórico es de 1000 páginas. Sencillamente tenemos que encontrar esas palabras claves. Es aquí, por ejemplo, en la universidad rural o en algunas universidades el famoso árbol de problemas, o en psicología, esa hoja de cotejo o esa hoja de vaciado propiamente en ese tipo. Cuarto, la base legal. Ojo, yo soy de ingeniería, soy de arquitectura, soy de medicina, soy de trabajo social, soy psicólogo. No soy abogado, pues propiamente. Los abogados tienen que manejar muy bien esto, pero yo no, en ese sentido. Pero yo en algún momento estoy utilizando algún reglamento, algún código, alguna ley, algún tratado internacional o algún reglamento interno dentro de la institución o el reglamento de vecinos o el reglamento municipal. Esa es la base legal. Yo debo de indicar de dónde viene propiamente esa sustentación. ¿Qué es lo que hace la mayoría? Pone, según el código de trabajo, tal cosa. Entonces viene el asesor y le dice, sí, señorita, sí, caballero, pero el código de trabajo, ¿de dónde? Pues en ese sentido. Entonces, ¿qué tienen que poner? Según el código de trabajo de la República de Guatemala, acuerdo gubernativo 17-85 del Congreso de la República, en su sección tal, en su capítulo tal, en su epígrafe tal. Yo no necesito ser abogado, utilicé ese material y ahí estoy indicando todo ese procedimiento. Pues, los que son del derecho, pues saben que ese procedimiento para el parafraseo o el procedimiento para la descripción de algún código. Yo no necesito interpretar esa ley porque no soy abogado, ojo. Solo los de derecho van a interpretar esa ley, van a de alguna forma a proponer una modificación o una alteración a esa ley. Pero yo soy psicólogo, yo soy ingeniero, solo tengo que poner la base legal, la que da sustentación a mi trabajo, pues en ese sentido. Y pues propiamente, como decíamos, la definición de esos términos, esas técnicas, esos instrumentos, ese procedimiento que yo voy a necesitar para hacer propiamente mi trabajo de campo. Todo este marco teórico que nosotros de alguna forma nos ha llevado, nos ha permitido poder hacer lo siguiente: evitar información superflua, evitar de alguna forma la limitación hacia tipo de problemas o hacia tipo de trabajos que no nos sirvan en ese sentido, sino que vamos a poder nosotros sintetizar, interpretar nuestra propuesta y vamos a poder enumerar propiamente el tipo de material que hemos consultado. Propiamente el marco teórico, lo que se hace es propiamente integrar los conocimientos teóricos que me dieron en la universidad con los conocimientos prácticos que estoy adquiriendo como el nuevo profesional. Lo que les decía propiamente, estoy aprendiendo cosas en el EPS que tal vez desconocía en ese sentido. En el área de ingeniería, vuelvo a decir, ese proceso de enseñanza, ese proceso de docencia, porque yo en algún momento, ojo, necesito transmitir esos conocimientos a nuevas generaciones, a nuevos investigadores o dentro de la misma institución.
estoy proponiendo una teoría, estoy proponiéndoles la forma de cómo hacer una contratación de un personal. Por ejemplo, si mi EPC es de recursos humanos, entonces les propongo a ellos, ojo, propongo, pero les voy a presentar la información. Ya dependerá de la institución si me acepta o no esa sugerencia. Es una propuesta, pero algunas personas se quedan estresadas o se molestan porque la institución no me tomaron en cuenta. Eso ya es problema de ellos, pues usted hizo la propuesta, usted hizo propiamente esa modificación. Ese es su EPS, pues en ese sentido. Eso es lo que usted de alguna forma está presentando o lo que usted ha trabajado y lo que a usted le ha llevado en algún momento ese tipo de tiempo, ese tipo de trabajo. Eso requiere paciencia. Eso requiere de alguna forma dedicación, interés, deseo, gusto por poder querer hacer ese trabajo, por de alguna forma. Claro, algunos dirán, no, hombre, es que está muy complicado, pues en ese sentido. Lleva un proceso, lleva un tiempo propiamente todo ese tipo de trabajo. Ahorita, antes de terminar, necesito propiamente enseñarles algo. ¿Se recuerdan? Les había mencionado cómo utilizar la biblioteca central, la biblioteca de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Necesito enseñarles ese procedimiento y también necesito enseñarles cómo utilizar Google Académico. Entonces, en este momento, me voy a conectar, en este momento, a una página. En este caso, voy a ingresar a la página de la biblioteca, pues en ese sentido, de la biblioteca central. En este caso, aquí Google o el navegador que usted utilice, pues te pone biblioteca USAC, por ejemplo. Vamos a ver en lo que nos conectamos. Ahí está, viene, usted viene y le da biblioteca USAC. Entonces viene y le aparece su navegador. No sé cuál es el que usted está utilizando. Entonces venimos y entramos a la biblioteca. Dice, estos son los consejos que yo le puedo dar para que usted haga un buen EPS. Y esto es parte de este curso de actualización que usted está manejando. Dice, pues, en los que nos conectamos, propiamente. Esta es la página principal de la biblioteca. Estoy pensando en que en este caso la biblioteca César Braña, pues en este caso. Pero puede ser la biblioteca de su universidad. La mayoría hacen esto. Se van a donde dice catálogo en línea. Es el que todos hemos trabajado en algún momento. Esto utilícelo como cuarta o quinto apartado. No cometa ese error, porque muchas personas van a lo primero, al catálogo electrónico. Están cometiendo un gran error, porque a veces no saben clasificar bien el tipo de información que están buscando. Esto utilícelo como cuarta o quinta fuente de consulta. Esto no nos interesa para hacer nuestro EPS o nuestra tesis. Lo que usted va a manejar es lo siguiente. Entra y se va a lo que dice base de datos. En base de datos, usted viene y va a utilizar lo siguiente. Aquí le van a aparecer diferentes metabuscadores, diferentes fuentes de consulta para esas fuentes primarias, secundarias o terciarias. Y usted va bajando y aquí usted va a encontrar algún tipo de material que se va a adecuar a su carrera. En algunos le va a pedir usuario, en algunos le pide una clave. Ahí propiamente le indica a la misma biblioteca qué usuario debe usar usted. Esto va para también lo de la universidad privada. Ojo, usted puede utilizar la biblioteca César Braña de la Universidad de San Carlos de Guatemala. No es solo para lo de la San Carlista. Igual usted puede entrar a cualquier biblioteca privada y está haciendo la consulta, pues en el sentido. Entonces usted viene y utiliza estos metabuscadores, utiliza estos enlaces propiamente, utiliza estas bibliotecas, hace los enlaces con instituciones internacionales o instituciones privadas, pues en ese sentido, con la OEPS, con la OMS, con la UNESCO, ¿no? O en algún momento con algún tipo de institución. Aquí es donde algunas personas se molestan a veces. Sí, licenciado, pero es que esos materiales están en inglés. Pero jóvenes, si para poder graduarme en la universidad necesito aprender a manejar un idioma extranjero. También aquí hay un enlace a la Academia de Lenguas Mayas. Hay muchas tesis o muchos EPS que están en idioma maya, en idioma garífuna, en idioma chica, y eso los puedo utilizar. Ahí ya tengo la ventaja que ya estoy viendo la cosmovisión según este autor, porque pertenece a esta comunidad. Busco una tesis que esté propiamente, está en traducción también a español, pues estoy diciendo que tiene que aprender a manejar man o cachiquel o tusuil, pues utilizo y ahí tengo la misión y cosmovisión de esta persona. Entonces, en este caso, estoy utilizando ese tipo de buscador. Utilice también la lengua maya en la Academia de Lenguas Mayas en Guatemala. Esa es una. La otra, utilice los enlaces. Los enlaces propiamente lo que me va a permitir es hacer esa vinculación a las otras bibliotecas, la del Istmo, la del Valle, la Francisco Marroquín, la de Galileo Internacional. Pues si usted no sabía cuáles son las universidades que hay en Guatemala, pues menos aquí están todas. Pues aquí lo que hace falta es la de Occidente, pues es la única biblioteca, la única universidad que hace falta en ese sentido. Y la
falta otra también ahí, no me acuerdo ahorita cuál es. Y hay bibliotecas internacionales, pues en el sentido. Y también puedo hacer algún tipo de recorrido virtual. Ojo, puedo entrar a la biblioteca de la Sorbona, puedo entrar a la biblioteca del Museo de Louvre en París, Francia, por ejemplo, y puedo conocer cómo es el punto de vista de Francia o de Italia o de Alemania, y ya de alguna forma ya lo puedo adecuar a Guatemala. Pues esa ya será otra mentalidad que usted maneje. Pues en este caso serían las bibliotecas virtuales, esos recorridos virtuales. Ahora usted, a través de la situación de la pandemia, bueno, entre lo bueno de la pandemia, por decirlo de alguna manera, puede hacer esos recorridos. No necesito ir a Francia, no necesito ir a Oxford, no necesito ir a Cambridge. Hago esas visitas y hago esos recorridos virtuales. O el mismo Internet, pues en ese sentido. Puedo hacer las conexiones a los periódicos nacionales y extranjeros, y puedo utilizar algún otro tipo de buscador, algún otro tipo de recomendación que la biblioteca me permita, pues en ese sentido. Esa es la forma en que usted puede utilizar la biblioteca central de la Universidad de San Carlos de Guatemala o su biblioteca, repito, no importa si usted es de universidad privada, pero aquí yo le enseñé propiamente la base de datos, le enseñé los enlaces propiamente, le utilicé algún tipo de servicios. El laboratorio Ricardo Arjona, que se encuentra en la biblioteca de la San Carlos, o ingrese a la página de su biblioteca, a la página de su centro de documentación. Le aseguro que hay muchos que desconocen ciertos detalles que su misma universidad, su misma facultad les puede proporcionar para hacer más fácil su trabajo. Ahora, les había mencionado también otro apartado, en este caso, el famoso Google Académico. Viene usted y entra a Google, San Google, como lo dicen algunos propiamente. Este es un navegador que usted maneja. Pues. Solo que aquí agréguele Google Académico. O se puede encontrar como Google Escolar o Google Scholar, pues en este. Viene usted y le da clic donde dice Google Académico. Dice, es igual al que usted está acostumbrado a manejar. Es el mismo procedimiento. Solo que aquí usted tiene una característica. Por ejemplo, usted escribe el problema propiamente. Digamos, pobreza y pobreza y desigualdad, que fuera su tema de EPS o de tesis. Es recomendable, ojo, es recomendable que cuando usted utilice Google Académico tenga un correo de Gmail. Esto es lo recomendable, porque esto pertenece a Gmail, pues en ese sentido. La ventaja es que usted puede crear un perfil y puede crear una sesión y puede crear una biblioteca, la base de datos que mencionábamos. Ojo en este sentido, por favor. Les aconsejo que toda esa base de datos, todo ese material que ustedes tienen en su biblioteca física o biblioteca digital, eso que ustedes crearon en Word, en Excel propiamente, o en Access, en ese sentido, ustedes lo tienen en la computadora, pero también hagan una base de datos o hagan un respaldo, un backup, en ese sentido. Se los decía tesis propiamente. Yo tengo ahí mi EPS de 6, 7 meses, 8 meses. Resulta que esa computadora le entró un virus, o se formateó, o se perdió, o me robaron la computadora. Entonces, ahí va mi EPS, 7, 8 meses, un año de EPS y no tengo copia de seguridad. Hay que volver a empezar todo otra vez. Pues. El culpable es usted. Haga esas copias de seguridad, esos backup. ¿Qué puede utilizar usted? Pues en ese sentido, una memoria USB, quémelo en un CD, quémelo en un DVD, o haga ese perfil en Google Académico. Ahí usted sube su material. O si quiere, pues, haga un correo alterno. Un correo EPS Juan Pérez, pues en el sentido, @Gmail. Bueno, no sé cómo usted le quiera poner. Entonces ahí viene usted y sube todo su material. O si quiere, pues, algo más moderno, algo más actualizado. Súbalo a la nube. Me robaron la computadora, se me perdió la computadora, pues ahí tengo todo mi EPS. Está en Drive o está en cualquier apartado de nube. Se perdió esa computadora, es cierto, me va a doler que se perdió la computadora, pues, pero no importa porque descargo mi EPS, descargo el material y lo pongo a la nueva computadora. Mire, Drive, en Gmail, me permite tener 15 gigas para poder almacenar. Entonces, su tesis no va a tener esa capacidad, su EPS no va a tener esos 15 gigas. Y si en caso llegara a esos 15 gigas, pues hago otro correo, pues entonces tengo más ampliación. Pero su tesis, su EPS no llega a 15 gigas. Y mucho va a llegar a 2, 3 o 4 gigas. ¿Qué es lo que hacen algunas personas? Es que yo descargué videos de YouTube. Pues en ese sentido, tengo mi base de datos. ¿Para qué lo voy a guardar en la computadora? ¿Para qué lo voy a subir a la nube si está en YouTube? Ahí está almacenado, ahí está en la nube propiamente. ¿Para qué descargo el video? ¿Para qué lo vuelvo a subir a Drive?
Eso me ocupa espacio. Vuelvo a repetir, mi tesis o mi EPS o mi monografía o cualquier tipo de trabajo académico que esté manejando no va a llegar a los 15 gigas, pues. A ver si en caso llega a los 15 gigas y necesito comprar, pues compro nuevo almacenamiento. Pero eso ya es decisión de usted. Entonces, a través de Google Académico, yo puedo utilizar perfiles o puedo crear de alguna forma algún tipo de diferenciación, ya sea por fechas, por intervalos, puedo usar solo páginas en español, pues en ese sentido, pero recuerde, tiene que utilizar usted algún otro idioma, inglés, francés, italiano, mandarín, no sé cuál es el que usted maneje, pues en ese sentido. Y aquí va a haber diferentes tipos de trabajos. La mayoría pues están en PDF. Ojo, todo este material que está aquí ha sido subido y ha sido verificado por una institución académica. El EPS o la tesis que usted haga, su centro de documentación o la biblioteca de la universidad va a subir su material a Google Académico. O sea, el Google Académico nos va a servir para ser presentados ante la comunidad científica, para ser presentados como ese nuevo abogado, como ese ingeniero, como ese arquitecto, pues en ese sentido. Entonces, ahí va a estar subido. Solo lo pueden subir los centros de documentación, las bibliotecas. No lo podemos subir nosotros como individuos, porque entonces se vuelve el Google tradicional. O sea, yo agarro un documento ahorita, hago mi sesión y lo subo a Google Académico, pero no tuve ningún tipo de validez o algún tipo de confrontación de que ese trabajo realmente haya sido en una institución que ha hecho ese proceso. Entonces, ¿qué utilizo? Cualquiera que es una tesis de maestría. Está además por decir esto, pero para qué, yo sé que aquí hay algunas personas de primero semestre, pues en ese sentido. Algunas personas hacen esto, utilizar monografías o el Rincón del Vago o Wikipedia. Usted sabe que para tesis o maestrías eso no se usa, porque ese material que está ahí no ha sido comprobado científicamente, no tiene esa validez científica. Cualquiera puede subir un trabajo a monografías y decir que es una tesis de doctorado o postdoctorado. Que está subida a monografías y es una de postdoctorado, es una tesis especial, es una tesis actualizada. No, hay que tener mucho cuidado. Por eso utilice Google Académico. Es el que les aconsejo y es el que usted debe de aprender para hacer su trabajo académico, pues en ese sentido. Bueno, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que ustedes quieran decir? Voy a ver el chat. Nadie ha escrito en el chat. ¿Algo que usted quiera comentar? ¿Algo que usted quiera decir? Cedo el uso del micrófono para aclarar todas sus dudas o sus interrogantes. Pregunten, jóvenes. Como se los digo a los de tesis, sáquenme el jugo. Tengo 22 años de experiencia en el área de investigación. Soy egresado de la Escuela de Ciencia Política, ya hice una tesis, tengo una tesis también de maestría y estoy ahorita en el precorte para el doctorado, pues en el proceso de investigación. Sáquenme el jugo, jóvenes. Yo lo que quiero es que me pregunten, pues. Eso es lo que ustedes quieren, pues están en este curso, para aclarar las dudas, pues en ese sentido. Para aclarar todas esas interrogantes. Vaya, Melissa, gracias. En ese sentido. Pregunte, si no, yo pregunto. Algo que ustedes tengan al respecto, algo que ustedes quieran manejar. Para luego, pues ya iniciar con la otra información que tengo que darles. Sí, ¿quién levantó la mano? Es que la perdí ahorita. Sí, Darling. Hola, buenas noches, licenciado. Espero que esté bien. Gracias. Yo tenía una duda. Por ejemplo, si uno hiciera la tesis como está hablando usted, trabajo supervisado, ¿será que se pueden tratar problemas así, historia o algo así? ¿O tendría que ser un problema más No sé académico? qué tipo de tesis va a hacer. Si va a ser una tesis descriptiva, una tesis cualitativa, cuantitativa, una tesis histórica. Es que no sé cuál. Primero, tienen que encontrar un tema. Es igual que en el caso del EPS. Tienen que encontrar un tema y dentro de ese tema tienen que encontrar un problema de estudio, propiamente, en ese sentido. Entonces, usted dentro de ese problema de estudio es lo que usted va a proponer como el nuevo conocimiento. Si usted quiere hacer una tesis histórica, está en su derecho. Que se la prueben en su facultad, eso es otra cosa. Aquí entra la famosa defensa de tesis o EPS. Ojo, por favor, ojo, y eso se me olvidó mencionarlo cuando estábamos hablando del asesor. Esas reuniones que usted tiene con el asesor, bueno, con el buen asesor, ella la está midiendo, ya la está evaluando. Esas preguntas que él le va a estar haciendo,
cuando usted le está explicando ese marco teórico o cualquier proceso, son posibles preguntas que le van a hacer en el examen público. La pregunta típica que le va a hacer el asesor en el examen público es, a ver, Johanna Morales o Josué Elías, por favor, ¿me puede explicar por qué usted escogió ese problema? ¿Por qué usted escogió ese tema? Recuerde que usted lo hizo, pues. Ahora dice bien, está bien, pues, yo no hice mi tesis o yo no hice mi EPS. Busqué a alguien que me lo hiciera, pues. Está bien, pero yo no estoy en ese sentido. Pero por favor, jóvenes, si van a buscar a alguien que les haga su EPS o su tesis, por lo menos ahí estudian el EPS, pues, ahí estudian la tesis. No se van a llegar solo a hacer el examen a ver qué me sale, pues, en ese sentido, porque no es el otro que se va a examinar, son ustedes, pues, en ese sentido. Entonces, hagan ese procedimiento de lectura. Es la primera pregunta que les van a hacer en el examen, ese sí es examen final, en el cual ustedes se van a graduar. La primera pregunta es del asesor. ¿Por qué usted escogió ese problema? ¿Por qué usted escogió ese tema? Es lo primero. Y usted ha tenido reuniones con otras personas, con el asesor. Y usted ya sabe, me va a estar preguntando por esto y esto. Usted ya lo midió, ya lo calculó. Igual nosotros los asesores los medimos. Sabemos por dónde le vamos a preguntar. Pues, la segunda pregunta que les van a hacer en el examen público es propiamente del área de metodología. Es en este caso el encargado de metodología. Y usted va a decir, me va a estar preguntando por el aspecto del plan de trabajo o el proceso de evaluación. Entonces usted ya sabe por dónde vienen las preguntas. Y la tercera pregunta, va a conocer a ese personaje ese día, el día del examen público, propiamente. Es el director o el decano de la facultad. El director o el decano de la facultad lo único que va a leer es las conclusiones y recomendaciones. En el sentido, el decano no va a leer la tesis, no va a leer el EPS, porque ese no es trabajo del decano, no es trabajo del director, pues en ese sentido. Porque a él le van a dar propiamente ese documento físico el mismo día. Y cuando se está haciendo la presentación de sus apartados, pues él va a ir a conclusiones y recomendaciones. Entonces le va a decir, mire, Merlin Fajardo, por favor me puede explicar su tercera conclusión o su tercera recomendación. No le entiendo, pues, propiamente. Entonces viene usted y como usted las hizo, o aunque usted ha mandado a hacer su tesis, su EPS, por lo menos la leyó, pues, y que la otra persona le haya explicado, pues, en ese sentido. Entonces viene usted y dice, mire, yo hice esto y esto y esto. Esa es la forma en que usted va a defender. Miren, les voy a decir algo. De 100 estudiantes que hacen un examen de graduación, 99.99 lo ganamos. Solo hay una forma de perder el examen público. Solo hay una forma. Darling tiene el examen programado, el examen público, para el martes a las 10 de la mañana. Pero Darling no llegó, no se presentó. Por lógica, perdió el examen, pues en ese sentido. Por lógica, perdió ese examen público. Hay que volver a repetir todo. Es como cuando usted no se evalúa en un examen de semestre, un examen parcial. Aparece ahí la palabra NSP. No se presentó. Igual es aquí, pues. Usted no llegó a ese examen de graduación, pues tiene que volver a repetir todo. Algunos van a decir, pero mire, licenciado, ¿qué sucede si yo me pongo nervioso? Miren, eso es normal, pues. No somos de piedra. Todos en algún momento nos vamos a poner nerviosos. Yo he hecho ya 2 tesis, pues nos ponemos nerviosos. Pero dicen, ¿sabe? No nos ponemos nerviosos por la persona que tenemos a la par, porque a la par tenemos al asesor, al encargado de metodología, al secretario propiamente y al decano. No es por ellos que nos ponemos nerviosos. ¿Sabe por qué nos ponemos nerviosos? Por la gente que tenemos enfrente. Ahí está nuestra mamá, nuestro papá, nuestros hijos, nuestro esposo, están nuestros amigos, nuestros conocidos, nuestros parientes, hasta nuestros enemigos, pues de alguna forma, que quieren ir a ver qué fue lo que nosotros estamos presentando, pues, y nos ponemos nerviosos por esa gente que tenemos enfrente, no por lo que nos vayan a preguntar, porque nosotros hicimos esa tesis o hicimos ese EPS, pues en ese sentido. Entonces, lo que dice su compañera, ¿cuántas oportunidades? Pues solo una, así de sencillo, solo una oportunidad le dan. Si usted ese día no llegó, pues lo perdió. Aquí no hay examen de recuperación, pues en ese sentido. Mire, usted no llegó el día martes, pues, bueno, salve que usted presente una excusa, pues. Usted por algún motivo tuvo algún problema que le ha limitado no llegar, pues entonces sí le van a hacer o le van a modificar la fecha, pues, pero tiene que haber una excusa justificada, pues, en ese sentido. Pero es como cuando usted no llega a un examen, pues, tiene que presentar esa excusa, pues, en ese sentido. Alguno va a decir, mire, pero licenciado, ¿qué sucede si yo me quedo callado? Es cierto, pues repito, le van a afectar los nervios. Pues. Entonces viene Edgar, está hablando su EPS o su tesis, y en un momento se queda mudo. Pues así sí, acá hablamos en términos chapinos. Pues. Entonces, Edgar, reaccione. Edgar, ¿qué le pasa? Pues entonces lo que puede hacer el decano o el director de la escuela, vamos a suspender. Suspender, dice bien.
por un momento el examen de Edgar Valenzuela, mientras Edgar reacciona, pues en ese sentido, mientras se le calman los nervios, pues en ese sentido. Es que no somos de piedra, pues nos va a afectar los nervios en ese sentido. Entonces Edgar reacciona y continuamos, pues o sea, la única forma en que esté, si realmente es que ahí sí que se quedó mudo y no reacciona, pues. Entonces mire, realmente no está preparado, pues entonces sí, ahí sí puede perder ese examen, pues. Pero no sucede eso, jóvenes, no se asusten, no se asusten por el examen público. Usted cuando llega al examen público ya está graduado. Es un formalismo. Pues eso lo vamos a ver en la última sesión, cuando se presentemos el informe final. Ahí yo les voy a dar consejos cómo hacer la defensa de su EPS o la defensa de su tesis y las preguntas que les van a estar haciendo. Ya se las dije ahorita, pues señores, no se asuste, no entre en ese pánico, no entre en ese miedo. Llegue bien preparado, llegue bien motivado para hacer eso. Usted es el experto. Usted es el nuevo profesional en ese estilo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Cintia, una pregunta. ¿Qué posibilidades hay de que nos apoyen en nuestro EPS si en dado caso nuestro asesor es muy complicado? Por mí no hay ningún problema. No sé qué facultad es, pues, en ese sentido. Yo soy del área de ciencia política y soy del área de, en el área de investigación. Yo le puedo dar consejos, sugerencias, pero usted lo que necesita es que el asesor propiamente cumpla ese papel. Por mí no hay ningún problema. Ahí por el correo, usted me escribe y ahí podemos tener algún tipo de comunicación, pues en ese apartado. Ojo, por favor, ojo, es que esto es a veces donde algunas personas confunden esto, más que todo algunos asesores. Por favor, al asesor no se le paga. El asesor no se le paga por ser asesor, propiamente. Es por convicción, es por deseo, propiamente. Se le va a pagar al asesor por el examen público. Ese examen público vale 250 quetzales, propiamente. Entonces, esos 250 va a estar dividido entre el asesor, el encargado de metodología, el decano y el secretario. Y no sé quién es la quinta persona, que dependiendo de la facultad, pues. Entonces, 250 entre 5. A cada uno le va a corresponder 50 o 75 quetzales por el día del examen, por 1 o 2 horas que tarde el examen, propiamente. Pero al asesor no se le paga. Porque si no, si usted le va a pagar supuestamente al asesor, él pues de alguna forma podría estar condicionado, pues, en ese sentido. Pero eso vamos a ver cuando veamos el presupuesto. Propiamente, algunas personas ponen mal en el presupuesto pago de asesores. Ni en las privadas sucede eso. A los asesores no se les paga. Bueno, habrán algunos que dicen, es que yo ¿por qué voy a estar haciendo asesor si no me van a estar pagando? Es cierto, esto lleva tiempo, requiere esfuerzo, pero es por convicción o es por deseo propiamente de querer hacerlo, por vocación. Pues que no cualquiera es asesor, pues en el sentido. Algunos los nombran, otra vez asesor, ya no quiero ser. Lo que decíamos, pues si no quiero ser, aviso en mi facultad. Mire, por favor, señores, ya no me tome en cuenta porque no tengo tiempo. O yo mismo le digo, mire, Josué, por ejemplo, José me anda buscando, licenciado Grantes, por favor, podría ser usted mi asesor de tesis o de EPS. Mire, José, disculpe, con todo respeto, con toda educación, no puedo, porque tengo otras 3 tesis o tengo otros 3 EPS y no voy a tener el tiempo dedicado para usted. Entonces el otro le dice, por cortesía, que no puede o no quiere, pues en ese sentido. Nadie es obligado a ser asesor. Ustedes cuando sean profesionales los van a tomar en cuenta como asesores. Pues si usted quiere, lo es, si no, no. En ese sentido. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Entonces, Cintia se comunica por el correo y pues más de algo le puedo servir. Pues no sé de qué facultad sea usted, pues en ese sentido. Si es del área numérica, ahí sí no mucho le va a poder ayudar porque yo soy más del área humanística, pues en ese sentido. Buenas noches, licenciado. Sí, Cintia. Pues fíjese que a mí me tocaría EPS hasta el otro año. Estoy en mi especialización y es de finanzas públicas en el CUNAR. Ajá. El área numérica no la manejo, Cintia. El apartado no. numérico no lo podría, pues. Pero le puedo enseñar el procedimiento metodológico o el procedimiento de sus teorías o su propuesta que usted haga, pues. Los numéricos sí no. Ahí sí, mire, no puedo, pues, porque no es mi área, pues, en ese sentido. Está bien, licenciado. Muchas gracias por la disponibilidad. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Bueno, dice bien, pues voy a repetir la información. No sé, alguien me apareció hasta ahorita. Bueno, dice bien, pues. En primer lugar, agradezco a aquellas personas que subieron su tarea. La primera tarea que ustedes tenían que subir a CLAPS.
Ahí en esa tarea, pues ustedes hicieron la explicación o escribieron el posible título de su EPS. Yo ahí les hacía alguna retroalimentación. A la mayoría, pues les preguntaba dónde lo van a hacer, cuándo lo van a hacer y cuál va a ser el grupo. Porque algunos solo ponían elaborar mi EPS con plataformas digitales. Pero yo ahí les decía, sí, pero ¿qué plataforma digital? No es lo mismo Zoom que Team, no es lo mismo que Classroom, que Meet o cualquier otra, o JIT, pues en ese sentido. ¿Con quién lo va a hacer? Algunos me decían, con personal administrativo. ¿Pero qué quiere investigar de plataformas digitales con personal administrativo o con docentes? Hay que ver también, si usted es su EPS que va a trabajar, si el personal de docente, pues conoce esa plataforma, pues. Si yo quiero ir aquí vendrían los de ingeniería propiamente, quiero ir a enseñarles a ellos Team, pero ellos nunca lo han usado. Ahí en el municipio o en el sector donde están trabajando, pues utilizaban otra plataforma. Entonces yo les voy a dar algún tipo de consejería sobre la plataforma que han usado y les voy a enseñar otra. Ese sería el proceso de docencia que se utiliza en ingeniería o en psicología. Pues les voy a enseñar algo. Pues. O sea, si yo voy a trabajar con el Departamento de Relaciones Públicas de la municipalidad, pues no les voy a dar clases de cómo encender una computadora, pues, porque eso ya lo saben ellos. Lo que voy a hacer es ver a través del diagnóstico qué es lo que a ellos les hace falta. Y eso es lo que yo les voy a enseñar. Eso es el proceso de docencia, pues, enseñarles algo o actualizarlos a ellos. O, por ejemplo, si soy de ingeniería y hay que crear una página de internet para el pago de servicios propiamente, el pago de algún tipo de alianza con el banco para que el vecino ya no llegue a la municipalidad y que lo pague por internet o a través de su teléfono celular. Pero voy a crear algún tipo de aplicación propiamente para que la municipalidad pueda llevando el debido proceso, porque también eso hay que hacer proceso legal, lo que decíamos anteriormente, pues en el marco teórico. Bueno, entonces, agradezco a aquellas personas que subieron la tarea. Algunos las están subiendo todavía, pero por lógica, esas personas que la suban, pues no van a tener el mismo punteo. El trabajo varía 25 puntos. Entonces, el punteo va a estar sobre 10, porque ya no es justo que aquellas personas que sí cumplieron el tiempo saquen el mismo punteo. Y aquellas personas que no la hicieron y que no la quieren hacer, pues también están en su derecho, en ese sentido, porque aquí hay algunas personas que solo están por el conocimiento. Entonces, ya solo van a poder sacar lo máximo 75 en el curso. Recuerden que este curso se gana con 7-1, 71, pues en ese sentido. No, darling, no se preocupe por evaluación. Preocúpese por aprender, preocúpese por actualizarse. Ya aquí hay algunos de humanidades. Ese proceso de estar haciendo exámenes, eso ya no va en la docencia. Lo que se trata es de que usted aplique, que usted aprenda a hacer su EPS. Porque recuérdense, se los decía, este es un curso libre. Es para que usted se actualice, aprenda. Supuestamente esto se los tienen que enseñar en el curso de predopéutica de su facultad. Sé que no va a pasar eso, pues, eso ya lo sé, pues en ese sentido. Pero para eso está en este curso, pues en ese sentido, en ese apartado, para poder aprender a hacer el EPS. No se preocupe, preocúpese por su carrera, pues en ese sentido. Bueno, ¿alguna otra? Y si en caso hiciera una evaluación, será una pregunta nada más. Ahí se van a dar cuenta cuando suba la segunda tarea. Ahí va a ir propiamente ese mini parcial. Es una pregunta nada más. No se hagan bolas en ese sentido. Bueno, entonces, las próximas 2 semanas no hay tareas. Tranquilos, relajados. Preocúpese. Yo sé que algunos están en parciales ahorita. Entonces, no se preocupe. Entonces, 2 semanas van a estar tranquilos. No hay tareas en cursos libres. Bueno, en este curso, pues no sé si en otros cursos. Pues, ese es otros cursos. Entonces, en ese proceso. Ahorita que termine la grabación, yo cierro la sesión, me llega la sesión grabada propiamente, la descargo en 3 minutos y luego la subo a mi canal de YouTube. Probablemente como a las 9:30, 10 de la noche, ya va a estar subido al canal de YouTube. Suscríbanse, los invito a que se suscriban a mi canal y ahí les va a llegar propiamente la sesión grabada y las sesiones anteriores. Y están las sesiones de la sección A y están las sesiones de cursos de tesis. Algo le puede servir, pues, y están sesiones de años anteriores, pues, en ese sentido. Ahí a usted le puede servir de algo. Y más o menos como a las 11 de la noche, o si no, pues ingresa mañana. En Classroom va a estar subido el enlace, pues, y en Classroom ya mañana va a estar subido la sesión número 4. La otra semana vamos a ver cómo se hace el plan de acción. Vaya Edgar, cómo se hace el plan de acción propiamente para trabajar su EPS. Bueno, ya son las 7. Yo sé que algunos tienen que ir a otros cursos propiamente. Entonces, si no hay ninguna duda, pues damos por finalizada la sesión del día de hoy.
en ese apartado. Entonces, nos vemos el próximo jueves a las 5 de la tarde con la sesión número 4, con la temática cómo se elabora el plan de acción, cómo se elabora ese capítulo 3 en ese sentido. Vaya Nati, gracias. Vaya Merlín. Entonces, les deseo éxitos, triunfos, bendiciones, que su trabajo en su vida laboral y académica les vaya bien, y en su aspecto, vaya, Johanna, personal, pues todo vaya bien, no baje la guardia, esto de la pandemia no ha terminado, algunos se están confiando, va a haber un repunte por la desconfianza de algunas personas. En ese sentido, si usted cree en las vacunas, pues vacúnese, y si no, pues también está en su derecho a no vacunarse. Y nos estamos viendo entonces dentro de 8 días. Éxitos, triunfos y bendiciones para cada uno de ustedes. Gracias, Lee. Feliz noche. Adiós. Miguel. Feliz noche, gracias. Igualmente, Melissa.